Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes, ¿no? Que ni parece noches, todavía hay un poco de luz, de sol. Este horario de verano, al menos acá en México, saca mucho de onda. Pero muy buenas noches, gracias por conectarse. Gracias a todos los que han estado con nosotros desde la mañana, 9 de la mañana, 12 del día, ahorita 7 de la noche, tiempo de México, tiempo de Colombia. Muchas gracias. Recuerden que a ratito, a las 9 de la noche, vamos a tener otra transmisión, ¿sale vale? Con el doctor Jesús Marín Heredia, con el tema lipidosis hepática en gatos, consecuencia desastrosa de la anorexia. Así es de que no se lo pierdan. Espérenme tantito. Ahí está. Perdón, porque no me veían ahí, me había faltado poner un detallito. Listo. Pues muchísimas gracias a todos. Estamos comentando el mismo speech en cada transmisión porque sabemos que hay gente nueva también que se va conectando. Y les queremos decir que estamos muy contentos porque estas charlas, este ciclo de pláticas que se están haciendo, están uniendo a toda Latinoamérica, a países europeos. Todo esto gracias a la comunidad Batuk, gracias a la comunidad Koji. Y bueno, Skenda, nosotros estamos también apoyando. Y entre las tres comunidades, bueno, pues estamos llevando esta capacitación, esta información, pues a cada rincón de Latinoamérica, de España, de Inglaterra, que también nos están viendo. Y pues estamos muy contentos por ello. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bien, antes de presentarles a nuestro ponente, nos vamos a enlazar con Israel Giovanni de Batuk, quien nos va a dar un mensaje importante. Así es de que vamos a conectarnos con él. Ayúdame, Giovanni, ¿andas por ahí? Sí, pero espérate un momento que tengo un problemita con... Ya, espérate, un detalle aquí. Ya, ¿me escuchan? Sí, te Bueno, escuchamos y pues adelante. buenas noches, tocayo. La verdad que con mucho orgullo y complacencia nosotros queremos recordarle a todos que esta es una alianza muy bonita que nació bajo la inspiración de tres comunidades. La comunidad Batuk, que lleva 8 años enseñando, más de 10.000 educandos por toda Latinoamérica y el mundo, incluso África, incluso Asia, incluso Europa. Comunidad Koji, acuérdense que Koji es café japonés y es el centro de entrenamiento de excelencia en Colombia. Los esperamos próximamente. Y la comunidad Escuenda. Gracias a todos por tener esta iniciativa y por tener la evolución de hacer algo que se llama la educación continuada. La educación continuada debe ser de la cuna a la tumba. Hoy tenemos el gran orgullo de presentar a un expositor que nos conoció y nos conocimos en algo que se llama las Jornadas Veterinarias de Colombia, que son muy famosas. Y en el Congreso Veterinario de León en Pereira, el doctor Mario Jensen. Es el viajero número 1 de todos los médicos veterinarios, es el número 1, ninguno le ganamos. Es el mejor en urgencias y agradezco al doctor Julio Morales por habérmelo presentado y junto con el doctor Jensen hemos hecho la gira más o menos por unos 15, 16 países de Latinoamérica. Países como Nicaragua, como Honduras, países como El Salvador, muchos países en particular que están muy agradecidos por la formación que se ha dado en urgencias. Hoy en día no para de viajar, pero siempre nos ha apoyado. La idea es que nosotros hagamos a futuro cursos presenciales con él, pero la situación actual es pandemia, todos debemos estar en casa, debemos hacer educación continuada y nosotros creamos algo con mucho amor que se llama Global Veterinary Meeting, en el cual el logo es One World, en el cual nosotros con el único y exclusivo interés era de reunir profesionales del más alto nivel, como por ejemplo esta mañana el profesor Jorge Llenaz de Valencia Sur en España, y que quedó sumamente complacido. Quiero decirles que ya nos han contactado y han visto los videos más de 12.000 reproducciones, 12.000 personas, y pues es muy importante también de contarle a todos, ya para terminar, Israel Tocayo, de que nosotros vamos a presentar las estadísticas, pero hay países que incluso yo no conocía geográficamente que están viendo todos estos webinares. Nosotros vamos a presentar estas charlas a futuro con subtítulos en inglés, porque pues nos lo han solicitado de países donde pues netamente nada que ver con el español.
Para terminar, quiero agradecer la presencia de nuevo del profesor Jensen. Tiene algo particular. La charla del profesor Jensen nunca es la misma. Lo digo es para las personas que de pronto ya vieron esta charla de trauma craneoencefálico. El profesor Jensen siempre la está actualizando cada día. La charla del profesor Jensen son de las charlas más profesionales que he visto en todos los congresos. Agradezco, como a todos los profesores profesionales de la Argentina, su seriedad, su compromiso, y les doy la bienvenida a nuestros proyectos. En un futuro nos encontraremos, lo que es COGI, el centro de entrenamiento, tiene planeado hacer varios talleres, los cuales los va a subir, se los va a enviar, que no van a pasar de 10 a 15 personas, con todas las normas de bioseguridad, porque ya está estipulado que no se pueden hacer eventos de más de 50 personas. Estamos hablando desde Colombia. Un abrazo para todos, saludos a la comunidad Batut, a la comunidad Koji, a la comunidad Escuenda, y vuelvo y le agradezco a Escuenda por su profesionalismo, Israel y Citali, y esperamos encontrarnos más adelante. Un abrazo para todos. Muchas gracias, mi estimado tocayo. Igualmente, ojalá ya pronto nos podamos ver, ojalá que la gente se porte bien y haga caso de las indicaciones para que esto termine muy, muy pronto. Muchísimas gracias, tocayo. Te mando un fuerte abrazo a ti, a toda tu comunidad, a Julio Morales y, bueno, a todo tu equipo. Perdón, Israel, hay que recordar mañana a las 9 de la mañana, nuestro mejor cirujano de tórax del mundo, uno de los mejores, el doctor Roberto Busadori. Es importante tener esto en cuenta porque por más de que nosotros publicitamos, pero es importante aclararlo. Yo sé que tú siempre lo haces, pero para nosotros es muy de particular interés que mañana vean a este gran profesional, así como vieron al doctor Jorge Ginás y al doctor Jensen. Así es, tocayo. De hecho, justo en este momento estaba por compartir el calendario de las charlas de esta semana. Déjenme apago mi cámara para que no les estorbe. Y precisamente, bueno, hoy martes, ahorita vamos a tener al doctor Mario Jensen. Ajá, pero mañana vamos a tener a Roberto Busadori directamente desde Italia, y por la noche a la doctora María Camila Pardo, colombiana, que va a transmitir desde Estados Unidos. Y bueno, jueves y viernes también vamos a tener charlas, ya les iremos platicando, ¿de acuerdo? Pero quiero empezar ya para presentarles a nuestro invitado. Y bueno, gracias, tocayo, te mando un fuerte abrazo. Y entonces vamos a presentarles a nuestro invitado de esta noche, que ya lo conocen, ya ha estado con nosotros en 2 ocasiones, con charlas súper buenas, con muchísimo quórum, ¿no? Le digo, oye, doctor, eres bien taquillero. Él tiene hasta el día de hoy récord con nosotros de más reproducciones, y bueno, pues es un placer tenerlo aquí con nosotros. Él es el doctor Mario Jensen. Él es veterinario por la Facultad de Ciencias Veterinarias por la Universidad de Buenos Aires. Docente en el área de clínica médica de pequeños animales y de los servicios de emergencia e internación. De igual forma en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Especialista en clínica médica de pequeños animales y cardiología clínica veterinarias, FCB. Perdón, es que ya vi que ya prendiste tu cámara, pero ahí voy. Especialista en emergencias y cuidados intensivos en caninos y felinos por el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Buenos Aires. Extensorship en el Animal Emergency Center en Milwaukee, Estados Unidos, y en Animal Medical Center de New York, Estados Unidos, y es vicedirector capítulo veterinario de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. ¿Correcto, mi estimado Mario? Espérame, déjate prendo el micrófono. A ver, préndelo tú, porque tú lo prendes, yo te lo apago. Ahí estás. ¿Cómo estás, doctor? Bien, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente acá. Así que vamos a ver cómo estamos hoy con la charla. Que salga bien, que les guste. Siempre mucha fisiología en mis charlas, pero bueno, creo que es la forma de entender por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Excelente, doctor. Pues es un placer tenerte aquí esta noche. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a compartir.
Perdón. Esperen que se me cerró la presentación. No te preocupes. No te preocupes. Recuerden que esto es en vivo y bueno, estas cosas obviamente llegan a suceder. Tú tranquilo, con calma. Mira que la teníamos preparada, ¿no? Sí, todo estaba preparado y repito, estas cosas suceden. Así es de que estés tranquilos. Bueno, ahí vamos, ¿no? Es correcto, doctor. Muchas gracias. Adelante. Bueno, vamos a empezar. Yo, si la señal me va media lenta, voy a cortar el video, por ahora arrancamos con video, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de trauma cráneoencefálico. Como digo, agradezco nuevamente a Koji, a Bartuk y a Skenda por la invitación. Espero que la charla les guste y que, bueno, después pregunten mucho cuando terminemos. Vamos a empezar entonces a hablar un poco de trauma cráneoencefálico. Como sabemos, el metabolismo cerebral serían todas las reacciones bioquímicas que suceden en el cerebro, y para que esas reacciones bioquímicas se lleven a cabo, el cerebro necesita el aporte continuo, el aporte energético. Bien, fíjense que el cerebro es el órgano con mayor consumo energético, consume cerca del 20% del oxígeno total de todo el organismo. Y una cosa importante es que el cerebro no tiene capacidad de almacenar glucosa, y también es una gran fuente de consumo de glucosa. La principal combustible para todo el metabolismo cerebral es la glucosa. El cerebro no puede utilizar los lípidos como pueden hacer los otros órganos. Por lo tanto, necesitan del aporte continuo de glucosa y de oxígeno. Entonces, como dice, la glucosa es el principal recurso energético. El cerebro consume el 20% de la glucosa total en el cuerpo, y fíjense que la sustancia gris consume 2 veces más glucosa que la sustancia blanca, por eso tanto las lesiones isquémicas van a repercutir más en la sustancia gris que en la sustancia blanca. Tenemos un problema. Perdón, todo trabajo. Cortar esto a ver si es eso. Bien, fíjense que el tejido neuronal entonces depende del aporte continuo de sustratos. No hay reserva de oxígeno, como les dije, y entonces cualquier alteración que tengamos en el cerebro, cualquier impedimento del flujo de oxígeno o del flujo sanguíneo que lleve glucosa, va a generar una alteración bastante severa, y sobre todo cuando más profunda sea esta alteración en el flujo sanguíneo. Va a afectar principalmente la conducción nerviosa. Fíjense que el 55% de la energía se consume en lo que es la conducción nerviosa y el 45% en el metabolismo basal. Por lo tanto, entonces, frente a disminución o ausencia de la perfusión, la reserva funcional del cerebro es extremadamente baja. Entonces necesita del aporte continuo de glucosa y oxígeno. Para eso, para asegurarlo, tiene que tener un mecanismo de autorregulación, porque si no pasaría a depender de lo que pase con la presión arterial media. En la medida de que nos disminuyera la presión arterial, el cerebro entraría en complicaciones, porque no podría responder al aporte continuo de glucosa, lo cual le generaría un daño bastante severo y de oxígeno, ¿no? Por lo tanto, están los mecanismos de autorregulación cerebral, que son estos que vemos ahí. Principalmente tenemos los reflejos miogénicos, que lo que van a hacer es aumentar o disminuir el flujo sanguíneo, como ven ahí, causando vasodilatación o vasoconstricción, según los aumentos de la presión arterial. Fíjense que con esto logra mantener el flujo sanguíneo cerebral constante ante variaciones bastante importantes de la presión arterial sanguínea. Variaciones de 50 a 150 de presión arterial media logra mantener el flujo sanguíneo constante. Esto lo va a hacer entonces por reflejos miogénicos, neurogénicos, pero también van a haber reflejos metabólicos, como puede ser la presión de dióxido de carbono. Si ven ahí en el gráfico, fíjense que cuando la presión de dióxido de carbono aumenta, eso genera vasodilatación. ¿Y esa vasodilatación para qué es? Para aumentar el flujo sanguíneo cerebral.
cuando la presión de dióxido de carbono disminuye, el flujo sanguíneo cerebral lo que va a hacer es producir, cuando el flujo sanguíneo cerebral disminuye, se produce vasodilatación para aumentar ese flujo sanguíneo, y cuando la presión de CO2 aumenta, se produce vasodilatación. Y esto va a ser importante porque uno de los mecanismos que vamos a utilizar posteriormente, que vamos a ver, para tratar de bajar el flujo sanguíneo cerebral y bajar la presión intracraneana, puede ser la hiperventilación. Por lo tanto, es un mecanismo bastante eficiente, pero vamos a ver que trae sus complicaciones, lo vamos a ver posteriormente. Y fíjense que también la presión arterial de dióxido de carbono afecta también lo que es la vasodilatación. Cuando la presión arterial de de oxígeno es menor a 50 milímetros de mercurio, si siguen ahí la curva, por debajo de 50 se produce vasodilatación. ¿Para qué? Para tratar de mantener la oferta de oxígeno a los tejidos, al tejido encefálico. Y entonces estos mecanismos lo que hacen es asegurar el aporte continuo de oxígeno y de glucosa a la célula, a la neurona. Pero estos mecanismos, obviamente, en un paciente con un trauma craneoencefálico se alteran, se lesionan y entonces pasan a depender de la presión arterial media. Por eso, como vamos a ver durante la charla, todo lo que antes era el objetivo en estos pacientes, que era tratar de bajar a toda costa la presión intracraneana, ahora vemos que los objetivos se centran en lo que es la presión de perfusión cerebral, o sea, asegurar el flujo sanguíneo cerebral para tratar de asegurarnos el aporte de oxígeno. Por eso vamos a ver que mucho vamos a trabajar sobre lo que es la presión de oxígeno, la presión de dióxido de carbono, de asegurarnos que ese paciente tenga presión arterial media adecuada, que es la que vamos a necesitar para asegurar la perfusión cerebral. Entonces lo que les dije, fíjense que cuando nosotros tenemos presiones en el rango de los 50 a los 150 milímetros de mercurio, la compensación, la autorregulación cerebral, lo que hace es vasodilatar o vasocontraer la vasculatura para tratar de mantener la presión arterial dentro de ese rango de perfusión normal. Fíjense que por fuera de los 50 milímetros de mercurio, por arriba de 150, ese mecanismo de compensación se afecta. Y esto es lo que va a pasar en estos pacientes también con trauma craneoencefálico. Generalmente no tienen esta capacidad de autorregulación cerebral, y como les dije, pasan a depender de la presión arterial media. Por lo tanto, fíjense que si nosotros tenemos un paciente hipoperfundido, con hipoperfusión, con presión arterial media baja, eso va a predisponer a que esos pacientes entren en isquemia cerebral, mientras que cuando nosotros colocamos soluciones hipertónicas, por ejemplo, reanimamos a estos pacientes con trauma craneoencefálico, con un exceso de fluidoterapia, generamos hiperperfusión y eso puede generar hiperemia, y esa hiperemia mayor edema cerebral, por lo tanto agravamos la presión intracraneana. Por eso es importante tener en cuenta esto, que pasan a depender de la presión arterial media y pasan a depender de los cambios que nosotros realicemos en la volemia, afectan directamente a nivel central en estos pacientes porque no pueden autorregular sus presiones. Entonces, como les dije, fíjense, si la presión arterial media baja, la presión de perfusión cerebral disminuye, se produce vasodilatación. Esa vasodilatación aumenta el volumen sanguíneo circulante a nivel cerebral, aumenta la presión intracraneana y eso disminuye más la perfusión cerebral. Por ejemplo, por eso en estos pacientes, cualquier alteración de la presión arterial media afecta también la perfusión cerebral. Bien, entonces como vimos, el tejido cerebral es muy sensible. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a hacer tratamientos, tenemos que basarnos en recomendaciones muy serias, porque si nosotros no tenemos protocolos de trabajo, podemos generar muchas lesiones en el sistema nervioso central por implementar mal un tratamiento. Por lo tanto, tenemos que basarnos en recomendaciones. No hay mucha recomendación publicada en medicina veterinaria, se extrapola mucho en medicina humana. Para eso lo que utilizamos son las guías para el manejo del trauma, de la Brain Trauma, que ven ahí, esto es del 2016, la 4ª edición, donde dan recomendaciones para los pacientes con trauma craneoencefálico. Pero también vamos a utilizar las guías de consenso de la Sociedad de Cirugía Mundial, esto es para pacientes con trauma craneoencefálico en contexto de politrauma. Esto es más lo que tenemos en medicina veterinaria, es raro que tengamos pacientes con trauma craneoencefálico solamente, generalmente tenemos pacientes politraumatizados, ¿verdad? Ahora bien, muchos de ustedes deben estar diciendo, bueno, sí, pero vamos a hacer tratamientos de humanos, ¿eso se puede extrapolar? Fíjense que el trabajo que van a ver a la derecha abajo, que se utiliza el perro si puede servir como modelo de trauma en medicina humana, y esto es importante, ¿por qué? Porque se está buscando ver si los perros pueden responder como modelos de trauma en medicina humana, porque sabemos que un paciente con un trauma natural
expresa más dentro del contexto de un paciente traumatizado, más las lesiones naturales que pueden acontecer. Generalmente cuando se basa en modelos experimentales se produce un trauma en el cerebro en forma inducida. Es una lesión puntual, no está afectado el resto de los sistemas, como sí pasa en un paciente politraumatizado. Por eso se está buscando si el perro podría ser un buen ejemplo de modelo de trauma. ¿Y para qué esto? Para probar si las terapias en perros y en humanos pueden ser las mismas. Entonces se pueden probar los tratamientos. Y entonces estos trabajos trataron de demostrar si la fisiopatología del trauma era igual en perros y en personas. Y como ven, se vio que es muy parecido, por lo tanto son totalmente extrapolables los tratamientos de medicina humana a medicina veterinaria, perros y gatos, porque tanto lo que pasa en la injuria cerebral como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la disfunción multiorgánica, lo que es la injuria pulmonar causada por el distrés respiratorio que se origina en pacientes con contusión pulmonar, todo es muy similar, por lo tanto, las recomendaciones que se hacen para medicina humana se pueden extrapolar perfectamente porque es un modelo fisiológico bastante parecido al perro. Por lo tanto, vamos a basarnos en mucho en medicina humana y recomendaciones que tengamos de veterinario. Bien, vamos a empezar a definir lo que es el trauma cráneoencefálico. Fíjense que es cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido craneano secundario en intercambio brusco de energía mecánica que puede provocar conmoción, contusión, hemorragia o laceración del cerebro, cerebelo y tronco encefálico hasta la primera vértebra cervical. Este paciente que ven en la pantalla, este era un gato que tuvo un trauma, fíjense que tiene una rotura de los huesos frontales, este fue por un trauma inducido por una patada, y fíjense entonces que el daño que provoca esto tiene alteraciones bastante severas de la conciencia, y el daño muchas veces es peor de lo que se nota a simple vista, ¿sí? Y una cosa importante cuando hablamos de trauma cráneoencefálico es que el curso clínico y fisiopatológico del trauma cráneoencefálico va a estar condicionado por muchos factores, como el mecanismo de la agresión craneal, la edad del traumatizado, y fíjense el tipo de atención médica que recibió el paciente. Por eso les digo que es muy importante que nos basemos en guías que nos estén diciendo qué es lo más efectivo para estos pacientes con trauma cráneoencefálico, porque el daño de implementar mal una terapia puede ser muy severo. Y fíjense, el primer médico veterinario con el que se encuentra un paciente con lesiones craneanas después del incidente traumático es el que por lo general determina la suerte del mismo. Por lo tanto, entonces tenemos que tener en cuenta todo lo que pasa dentro de ese cerebro traumatizado para poder saber qué es lo que tenemos que atender con eficiencia. Bien, entonces vamos a empezar a hablar un poco ya de las lesiones que vamos a tener. En el momento del trauma se establece lo que es la injuria primaria o de impacto, que son las que ocurren en el momento del trauma. Son lesiones que generan daño, pero son limitadas, digamos, o sea, no van a seguir agravándose, no son progresivas habitualmente. Y como dice ahí, los mecanismos pueden ser el impacto directo, la aceleración, desaceleración, injurias penetrantes, cualquier de ellas onda expansiva, todas van a generar daño en el parénquima cerebral, y vamos a ver esas que normalmente cuando son primarias no van a generar, no van a seguir evolucionando, mejor dicho. Las vamos a poder clasificar en injurias focales o difusas. Fíjense, focales tenemos el hematoma, ahora vamos a hablar un poco, hematomas epidurales, subdurales, hemorragias intracerebrales, podemos tener contusiones cerebrales donde tenemos lesiones de golpe y contragolpe, y lesiones difusas, como la contusión, la lesión axonal difusa, que es algo que es bastante común en medicina humana, en medicina veterinaria también está reportado, pero no lo tenemos tanto en cuenta. Ahora vamos a hablar un poco de todo eso. Entonces, lo primero, fíjense, la contusión cerebral. Tenemos una lesión de golpe. Esta genera daño en el parénquima cerebral. Vamos a tener pequeñas hemorragias que van a coalescer con el transcurso de las horas y van a generar una hemorragia, y esta hemorragia generalmente se va a rodear de un edema inflamatorio. Pero como tenemos esa lesión de golpe, podemos tener una lesión de contragolpe. El cerebro se mueve dentro de la cavidad craneana, y fíjense que podemos tener la lesión de golpe primario, que es la contusión cerebral donde se produjo el impacto, pero una lesión de contragolpe en el área contralateral. Por lo tanto, entonces tenemos que tener en cuenta que las manifestaciones clínicas van a ser diferentes, porque obviamente se van a manifestar del lado ipsilateral a la lesión cuando lo que predomina es la lesión de contragolpe. También podemos tener laceraciones cerebrales, generalmente estas se producen cuando hay disrupción, como ven ahí, del tejido encefálico. Muchas veces son provocadas por fractura de huesos del cráneo, pero también por elementos, cuerpos extraños que penetran en el cráneo y que provocan lesión encefálica.
y obviamente el daño que van a provocar es mayor. Pero podemos tener también hemorragias, ahora vamos a hablar de los hematomas que generan hemorragias subdurales por debajo de la dura madre, subaracnoideas, intraparenquimatosas, fracturas de cráneo, ¿sí? Las fracturas de cráneo pueden ser deprimidas abiertas, pueden ser fracturas abiertas, pueden ser lineales, que generalmente no van a tener manifestaciones clínicas, o podemos tener fracturas, como dice ahí, deprimidas cerradas. Entonces, todas estas fracturas de cráneo, obviamente vamos a tener que tener un buen approach, digamos, clínico, sobre todo porque sabemos que las fracturas de cráneo no nos van a dar mucha información las placas radiográficas, que es a lo que tanto tenemos acceso los veterinarios. ¿Por qué? Porque nos van a hablar de cómo está el componente óseo, pero no vamos a ver nada sobre el parénquima cerebral. Por lo tanto, normalmente cuando tenemos este tipo de lesiones con fracturas de cráneo se indicaría una tomografía como para tratar de ver el grado de daño que tenemos a nivel cerebro. Pero bueno, entonces la clínica, la escala de Glasgow que vamos a ver nos puede orientar un poco si podemos también pensar en que hay alguna lesión importante a nivel del parénquima cerebral. Fíjense que tenemos también esto, que es la lesión axonal difusa. Esta normalmente no la tenemos en cuenta, no es muy conocida en medicina veterinaria, pero existe. ¿En qué consiste? Si vemos el video, fíjense que la sustancia gris y la sustancia blanca tienen diferentes densidades. Y esto provoca que cuando hay un impacto se muevan a diferentes velocidades. Esto va a generar como un cizallamiento de los cuerpos axonales y va a llevar a que se produzca una entrada a través de las lesiones que se producen en el cuerpo axonal por estos movimientos de cizallamiento, va a provocar daño mecánico, alteraciones del citoesqueleto, disfunción de la membrana celular y va a generar edema axonal. Este edema axonal va a generar, ¿por qué? Porque va a permitir la entrada masiva de agua, porque se altera todas las que sean las bombas de sodio-potasio, pero básicamente también va a llevar a una lesión que va a permitir la entrada de calcio, va a llevar entonces a degeneración de ese cuerpo axonal que está lesionado. Fíjense que dice que según el grado de daño que tengamos puede provocar incluso disfunción del sistema activador reticular ascendente. Se demostró que los traumas en el tejido encefálico siguen una distribución centrípeta hacia el centro del cerebro. Entonces, si el golpe fue muy brusco y el movimiento de cizallamiento se transmite hacia la profundidad, puede generar incluso lesiones a nivel del tronco encefálico, que es donde está el sistema activador reticular ascendente, y estos pacientes entonces van a estar comatosos. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a estar comatosos sin tener aumento de la presión intracraneana. Y esto es importante porque por ahí nosotros tenemos un paciente con una lesión axonal difusa, que nosotros lo vemos comatoso y hacemos tratamientos con soluciones hipertónicas descompresivas y el paciente no va a responder porque lo que tiene es una lesión axonal. Fíjense que los que vemos ahí al costado de la izquierda son tomografías porque muchas veces acompañan de pequeñas hemorragias que van a rodear a la lesión esta axonal, y esas las podemos ver generalmente en la unión de la sustancia gris y la sustancia blanca, como vemos ahí en esas tomografías. Pero lo que se dice es que nosotros deberíamos, en un paciente con alteración del sensorio bastante severo, deberíamos, como estos pacientes que muchas veces están comatosos, hacer una tomografía o una resonancia para tratar de identificar este tipo de lesiones que tenemos que saber que existen, ¿no? Y que no son muy tenidas en cuenta, sobre todo en medicina veterinaria. En cuanto a las contusiones cerebrales, habíamos dicho que son hemorragias en el parénquima cerebral. Fíjense que estas, normalmente yo les dije hoy que las lesiones cerebrales son de tipo no evolutivas. Permiso que voy a ver si pongo la cámara y no se corta porque quiero que me vean así, no se aburren tanto. Ahí, vamos a ver. Ahí. Yo les dije que estas lesiones son de tipo no evolutivas, por lo tanto es una lesión primaria, una hemorragia que se formó en el tejido encefálico y normalmente no siguen progresando. Pero lo que vemos es que el componente que rodea esa lesión, fíjense todo lo que van a ver de color gris más oscurito, rodeando lo gris claro, eso es todo edema cerebral. Ese edema cerebral se vio que circunda el componente hemorrágico, va a aparecer en las primeras 24 a 48 horas y va a ser creciendo en forma progresiva ese edema. Por lo tanto, el tratamiento, mucho de lo que nosotros hacemos, el tratamiento, es para bajar ese edema cerebral que se produce. El edema cerebral puede aumentar tanto de tamaño que puede adquirir un tamaño muy considerable, dicen que 200, 300% del tamaño del hematoma original. Por lo tanto, esas van a ser lesiones evolutivas. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ir dando signología clínica progresivamente, cada vez más deterioro de la parte neurológica.
Como ven en las tomografías de la derecha, fíjense que esos pacientes que tienen esas hemorragias intraparenquimatosas o que tienen contusiones cerebrales, lo que van a hacer es que van a ir creciendo ese edema que circunda, va a ir desviando la línea media, va comprimiendo los ventrículos cerebrales, por lo tanto este paciente va a tener un aumento de la presión intracraneana porque va a estar impedido también el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, entonces son lesiones que tenemos que tener en cuenta que van a evolucionar en forma progresiva con el transcurso de las horas como consecuencia de este edema que circunda todo el componente hemorrágico. No, me parece que cuando pongo la cámara se me traba. A ver si era eso. Dando clic sobre el... Ah, Sí, ya avanzó. Bien, entonces fíjense que las lesiones intraaxiales, que son las contusiones cerebrales, intraaxiales se refiere a lesiones que están dentro del parénquima cerebral. Cuando hablemos de extraaxiales son lesiones que van a estar dentro del cráneo, pero fuera del componente encefálico, o sea, en la dura madre, sobre la dura madre, bajo la dura madre, pero bajo el cráneo, pero fuera del parénquima cerebral. Entonces las contusiones cerebrales, como dice ahí, generalmente se van a dar en la base y porción anterior de los lóbulos frontales y temporales. Fíjense que son bastante comunes. 20 al 30% de los pacientes que tengan TEC grave tienen contusiones graves, o tienen contusiones cerebrales, y puede formarse un hematoma con efecto de masa en horas o días. Como dice, obviamente los efectos que va a provocar son como consecuencia la lesión directa de la zona contundida, por el aumento de la presión intracraneana, y por todas lo que son las lesiones secundarias que van a alterar la microcirculación, que ahí vamos a ver que nuestro trabajo tiene que ser sobre esas lesiones secundarias. Y fíjense que tenemos las lesiones extraaxiales. Estas lesiones extraaxiales, como ven, son las que dijimos van a estar por debajo del cráneo, pero por fuera del tejido encefálico. Vamos de nuevo con la cámara. Ahí. Por debajo del tejido, por fuera del tejido encefálico. Si recordamos, lo que son las meninges estaban formadas por la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entonces podemos tener hemorragias que van a generar hematomas por debajo de la dura madre, que serían los hematomas subdurales, o por encima de la dura madre, que serían los hematomas epidurales, como ven en la imagen ahí a la derecha. Obviamente, ¿qué les parece? Eso va a generar un gran efecto de masa, va a comprimir, va a desviar la línea media, incluso si le va a aumentar la presión intracraneana. Según el tamaño y según la evolución, obviamente esto va a llevar a que los pacientes, si no son tratados quirúrgicamente, evolucionen mal. Ahí tenemos el hematoma, como vemos, el hematoma epidural y el hematoma subdural. Fíjense el hematoma epidural, que es el que vemos con la letra A, es colección de sangre entre la dura madre y el cráneo, pueden ser de origen venoso o arterial, normalmente estos hematomas se producen por lesiones de la arteria meningia media, cuando pasa por, por los huesos temporales, mientras que los hematomas subdurales son sangre que se localiza sobre la superficie de la corteza cerebral, por debajo de la dura madre, y es de origen venoso. Normalmente los vasos que van a atravesar la dura madre son los vasos que se lesionan, contenido venoso, y fíjense que con cualquiera de los dos lo que van a generar es un gran efecto de masa. Bien, fíjense en este video que les pongo como esa hematoma, que se ve ahí, un hematoma subdural, desvía la línea media, y fíjense que va a generar compresión sobre el tronco encefálico. ¿Qué les parece si comprime el tronco encefálico, donde está el centro vasomotor, donde está el centro de la respiración? Estos pacientes van a llevar a paro cardíaco por la presión que va a ejercer este hematoma sobre el tronco encefálico. Y bien, nosotros decimos, bueno, yo le pongo manitol, ¿qué les parece? ¿Funciona el manitol para esto o no? Obviamente no. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es un drenaje quirúrgico. Este es un video de medicina humana para que tengan idea de cómo se drenan este tipo de hematomas. Fíjense que lo que van a cortar ahí son las meninges, y por debajo vamos a encontrar el hematoma subdural, ¿sí? Fíjense la incidencia, 0.5% de los pacientes con TEC grave tienen hematomas epidurales, 9% de los que tengan TEC grave van a tener hematomas epidurales, mientras que los subdurales, 30% de los pacientes con TEC grave van a tener. Por lo tanto, esos son datos de medicina humana, pero en medicina veterinaria también existen y no los teníamos en cuenta. Estos se drenan de esta forma, quirúrgico. Por eso entonces tenemos que saber que pacientes que tengan este tipo
de hematomas van a tener alteraciones severas del sensorio, van a tener valores en la escala de Glasgow, que ahora vamos a ver, muy bajos. Por lo tanto, en estos pacientes está indicado hacer imágenes, hacer estudios de resonancia o estudios de tomografía. Lo que dice el Comité de Trauma de la TLS es que en estos pacientes deberíamos hacer estabilización de las fracturas que estén desplazadas y evacuar el hematoma en forma urgente. Por lo tanto, por eso muchos pacientes nuestros se nos mueren, porque no diagnosticamos la lesión axonal difusa, no tenemos en cuenta que pueden tener este tipo de hematomas, y obviamente si no los drenamos no van a evolucionar bien. Podemos tener hemorragias subaracnoideas, este es el volcado de sangre entre el tejido encefálico y la dura madre, donde normalmente discurre el líquido cefalorraquídeo, y esto es importante porque normalmente generan vasoespasmo, entonces esto va a afectar mucho más lo que es el flujo sanguíneo cerebral y la perfusión del cerebro. Y esto también ocurre, fíjense, 41 al 55% de los pacientes con TEC moderado a grave pueden tener hemorragias subaracnoideas. Estos hay trabajos que están mostrados ahí a la derecha, donde demuestran que también ocurre en veterinaria, por lo tanto esta lesión primaria también puede existir. Podemos tener esto, hemorragias intraventriculares. Estas hemorragias intraventriculares pueden ser por hemorragias directamente que se vuelquen sobre los ventrículos cerebrales, pueden ser que hematomas o hemorragias intraparenquimatosas terminen drenando hacia los hemisferios, hacia los ventrículos cerebrales, generando acúmulos de sangre, y obviamente esto va a impedir lo que es el drenaje líquido cefalorraquídeo, sobre todo a nivel del acueducto de Silvio, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que estas lesiones también pueden ser componente importante, y pueden ser que estos pacientes no evolucionen favorablemente a un tratamiento con manitol o con diuréticos osmóticos, como es lo que habitualmente hacemos. Fíjense qué interesante, podemos tener fracturas de la base del cráneo, y he reportado varios trabajos en medicina humana y en veterinaria, donde estas lesiones de la base del cráneo pueden traer alteraciones a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo, y traer alteraciones endócrinas bastante frecuentes. Fíjense que este es un trabajo, como van a ver ahí a la izquierda, que se hizo en pacientes, en 17 perros con lesión cerebral traumática, que habían tenido lesión cerebral traumática, y se investigó qué pasaba con sus hormonas. Fíjense que la disminución de la concentración del factor similar a la insulina 1 fue la anormalidad más común detectada, 41% de los casos tenían anormalidades del factor similar a la insulina, seguido de una disminución de la concentración de T4 total, perdón, y concentración basal de cortisol, o sea, afectaba mucho, y con ACTH indetectable simultáneamente. Por lo tanto, estos pacientes tenían alteraciones a nivel tiroideo, a nivel de la secreción de cortisol, sobre todo también en la regulación de la glucemia, y también está descrito que en estos pacientes podemos tener alteraciones a nivel de la regulación del sodio. ¿Por qué? Porque se afecta la hipófisis y entonces no tenemos secreción apropiada. Hay un síndrome que se llama síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, donde estos pacientes pierden sodio y tienen incapacidad para regular entonces el aporte de líquidos o la concentración, el volumen de líquido en el organismo. Esto está descrito y es bastante importante. Pasa mucho en medicina humana, en veterinaria no hay publicaciones todavía sobre este síndrome de secreción inapropiada o el síndrome perdedor de sal, que es otro síndrome que se produce por el aumento del péptido natriurético, que hace que se pierda sodio por orina. Y entonces estos síndromes son comunes en humanos, con trauma craneoencefálico no hay publicaciones en veterinaria, pero sí hay algunos como estos que vemos acá, que muestran que podemos tener alteraciones endocrinas en estos pacientes por trauma craneoencefálico. Bueno, trabajos en perros y en gatos, fíjense, donde se buscó también cuáles eran las alteraciones más comunes en gatos. Por estas lesiones en la base del cerebro podían tener diabetes insípida, hipotiroidismo, disminución, como dijimos ahí, del factor similar a la insulina en 2 casos. Y esto es importante porque por ahí tenemos un paciente felino que no responde a la glucosa, no le podemos estabilizar la glucemia, y un paciente que ha tenido un trauma craneoencefálico, tener en cuenta que pueden haber alteraciones a nivel de la hipófisis por el trauma craneoencefálico. En perros lo más común que se encontró también hipocortisolismo aislado, y fíjense, estudio retrospectivo también lo que es hormona de crecimiento, factor similar a insulina. Algunos, el 23%, tenían alteraciones en la síntesis de hormonas tiroideas, y fíjense, un 12% pacientes con alteraciones en el cortisol. Por lo tanto, tener en cuenta que las lesiones en el trauma craneoencefálico pueden ir un poco más allá, dejar secuelas bastante importantes. Este es el reporte de un caso donde este perro pueden tener todo, como dicen, fíjense que tenemos en la imagen abajo, se nota más común
una fractura de la base del cráneo, y eso generó entonces una alteración en lo que es el eje hipotálamo-hipófisis, y fíjense que este paciente tenía todo, o sea, secundariamente al trauma tenía posiblemente hipoadrenocorticismo secundario, hipotiroidismo, sospecha de falta de hormona de crecimiento, diabetes insípida central, hipotermia, no podía regular su temperatura, todo como resultado entonces de un trauma cráneoencefálico. Por lo tanto, tengamos en cuenta que pueden generar lesiones más allá de solamente en el sistema nervioso central. Podemos tener alteraciones sistémicas, ¿no? Bien, esperen que me está poniendo que no tengo buena señal. Ahí va. Sigo sin cámara por un ratito. Y habíamos dicho que teníamos lesiones primarias, y como tenemos primarias, tenemos secundarias. ¿Qué son las lesiones secundarias? Son todo lo que se agrega a la lesión primaria y generan daño. Fíjense entonces que estas lesiones secundarias se dan por una consecuencia cascada de sucesos fisiológicos, bioquímicos, que implican la entrada de calcio intracelular, producción de radicales libres, bueno, todo lo que ven ahí, que ahora lo vamos a ver en detalle. Estas lesiones cerebrales primarias, como alteran el flujo sanguíneo, van a llevar a la producción de radicales libres, peroxidación lipídica, van a llevar a excitotoxicidad, y obviamente eso va a alterar la autorregulación, que habíamos dicho, los mecanismos de autorregulación se afectan, hay un desacoplamiento entre la oferta de oxígeno y el consumo, y vamos a tener lesiones secundarias que van a ser intracraneales, como van a ver ahí, aumenta la presión intracraneal, reduce el flujo sanguíneo cerebral, lesiones por reperfusión, que son principalmente las más importantes. El tejido encefálico tiene mucho componente lipídico y es muy sensible a lo que son las lesiones por reperfusión y a la producción de radicales libres. Lesiones de masa, convulsiones, también podemos tener lesiones secundarias extracraneales, fíjense, hipotensión arterial, hipoventilación, hipoxemia. Sobre todas estas vamos a tener que trabajar para evitar que sigan agravando esa lesión primaria y llevando a un mal pronóstico. Como ven abajo, la isquemia cerebral es la lesión secundaria de mayor prevalencia en el trauma craneoencefálico. Obviamente se está afectando todo lo que es la perfusión por el aumento de la presión intracraneana, y esto afecta lo que es la perfusión cerebral, el flujo sanguíneo cerebral, y la isquemia entonces va a ser la lesión cerebral más común que tenemos en el trauma craneoencefálico grave, en pacientes que fallecen con causa del trauma craneoencefálico. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a mirar el dibujito de la derecha. Fíjense que tenemos varias cosas que van a pasar. Como ven ahí, lo que ven en celeste es el neurotransmisor excitatorio, que en el sistema nervioso central es el glutamato. El glutamato normalmente se recapta en la hendidura sináptica, y entonces no permanece ahí. Al permanecer en la hendidura sináptica puede predisponer a que estos pacientes convulsionen. A su vez, el glutamato, como vamos a ver más adelante, puede estimular dos tipos de receptores, los receptores AMPA y los receptores NMDA. ¿Qué va a pasar? Que al estimular estos receptores, tanto los AMPA como los NMDA, van a favorecer la entrada de electrolitos al tejido encefálico. Por ejemplo, al estimular los receptores AMPA va a estimular la entrada de sodio, y eso va a generar edema, y este edema va a ser citotóxico porque va a afectar al cuerpo de la neurona, mientras que la estimulación de los receptores NMDA va a estimular la entrada de calcio, y esto va a llevar, como dice ahí, a peroxidación lipídica y apoptosis finalmente de la célula. Vamos a ver también que dejan de funcionar las bombas de sodio y potasio como consecuencia de que estas bombas de sodio y potasio son bombas ATPasa dependientes. Bien, ¿qué significa que sean ATPasa dependientes? Que dependen del ATP. Si no tengo oxígeno, la glucosa no se puede desdoblar a la producción la glucosa se desdobla a la producción de ácido pirúvico, y el ácido pirúvico normalmente en condiciones de oxígeno, en condiciones de aerobiosis, ese ácido pirúvico entra a la mitocondria para producir 36 ATP por la vía aeróbica, ¿sí? Cuando no tenemos oxígeno, sabemos que el ácido pirúvico no puede entrar a la mitocondria y por lo tanto se desdobla hacia la producción de ácido láctico. Entonces, esa producción de ácido láctico solamente va a llevar a producir 2 ATP, por lo tanto va a faltar ATP en este tejido encefálico que está comprometido. ¿Y por qué es importante? Porque son bombas de sodio-potasio ATPasa. Entonces, entra sodio porque el glutamato estimula la entrada de sodio a través de esos receptores AMPA, y a su vez la bomba de sodio-potasio no funcionan para sacar el exceso de sodio. Todo predispone a que estos tengan edema citotóxico, que es el que va a afectar el cuerpo de la neurona.
Sobre este edema citotóxico es el que vamos a trabajar utilizando los diuréticos osmóticos. Y acá está la explicación de por qué nosotros, como lo vamos a ver después, están contraindicados los corticoides. Porque obviamente, como estamos viendo la base fisiopatológica de esto, no tiene que ver con la inflamación que pudieran manejar los corticoides. ¿Sí? Tiene que ver con que hay una disfunción de las bombas de sodio y potasio. Por lo tanto, entonces, si yo diera corticoides, acuérdense que son hiperglucemiantes, y entonces yo estaría dando mayor cantidad de glucosa a un tejido que está hipóxico, con lo cual predisponía a mayor acidosis láctica y mayor disfunción de las bombas de sodio-potasio. Por lo tanto, no tiene sentido, no está indicado utilizar corticoides porque el edema que se produce es citotóxico, donde los corticoides no tienen acción. Bien, como les dije, tenemos dos tipos de edema: el edema vasogénico, que se produce por disrupción de la barrera hematoencefálica, empieza a entrar agua porque se produce la disrupción de la barrera hematoencefálica, y se acumula principalmente la sustancia blanca. Ese edema vasogénico, entonces, es el que más comúnmente se produce, pero tenemos el edema citotóxico, que es el que se produce por alteraciones en el metabolismo cerebral, el que estuve hablando por la disrupción de las bombas de sodio-potasio, y como lleva, dice ahí, despolarización neuronal masiva, sobrecarga intracelular de sodio, aumento del agua intracelular y edema celular. Entonces, este edema citotóxico es el sobre el que vamos a utilizar nosotros, vamos a trabajar con los diuréticos osmóticos para tratar de reducirlo. Fíjense, otro mecanismo de lesión secundaria importante es la excitotoxicidad, lo que yo le había dicho. Esta está mediada por altos niveles de glutamato extracelular. Como les dije, glutamato, si vemos en el gráfico, yo no sé si llegan a ver mi cursor, pero el glutamato se recapta, y ese glutamato estimula a estos receptores, como les dije, AMPA, que permiten la entrada de sodio, y a los receptores NMDA, que permiten la entrada de calcio, lo cual va a llevar entonces a la peroxidación lipídica, los daños, porque estimula las caspasas, estimula todo lo que sea dañar el citoesqueleto. Todas las enzimas que están involucradas en el daño del citoesqueleto son estimuladas por la entrada de calcio, y por estos pacientes terminan con apoptosis y muerte neuronal, ¿sí? Por la excitotoxicidad. Fíjense entonces sobre estos receptores, yo me adelanto un poco, NMDA, cuando nosotros utilicemos tratamientos con ketamina para manejo del dolor, acordémonos que la ketamina va a actuar sobre receptores NMDA, bajando la sensibilización central al dolor, y también se cree que puede tratar en cierta parte de bloquear estos receptores NMDA que permiten la entrada de calcio. Por lo tanto, cuando hagamos protocolos analgésicos, lo vamos a ver más adelante, es de buen plan, digamos, colocar ketamina en ese protocolo para tratar de bloquear en parte estos receptores NMDA que sabemos que permiten la entrada de calcio y que esta lesión secundaria se complica aún más. Bien, vamos a hablar entonces ahora de la doctrina esta de Monro-Kengri, que ¿qué dice? Esta habla sobre el componente intracraneano. Fíjense que dice el cerebro, o el cráneo, perdón, una vez que se cierran las líneas de sutura y se cierran las fontanelas, no tiene capacidad de distenderse. Por lo tanto, todo el componente intracraneano, si se afecta, aumenta su volumen, va a aumentar la presión intracraneana. Entonces lo que dice esta doctrina de Monro-Kengri es que el componente intracraneano está representado por el parénquima cerebral en un 80%, líquido cefalorraquídeo 10% y sangre un 10%. Como ven en el dibujo de arriba, tenemos un componente entonces venoso y arterial, que va a ser el componente sanguíneo, que dijimos que representa el 10%, el tejido encefálico, que representa el parénquima cerebral 80%, y el líquido cefalorraquídeo, que representa el 10%. Cuando nosotros tenemos alguna hemorragia o algún hematoma, como vimos, que provoca un efecto de masa, o sea, suma un cuarto componente al componente intracraneano, se ve ahí, que lo vemos en violeta en el gráfico del medio, obviamente, ¿qué va a hacer? Va a aumentar el volumen y lo va a hacer a expensa de los otros. Por lo tanto, lo primero que vamos a tener como mecanismo compensador es el drenaje del líquido cefalorraquídeo. ¿Ven ahí la canillita que está drenando el líquido cefalorraquídeo? Este es el primer mecanismo compensador. Drena el líquido cefalorraquídeo hacia el canal vertebral, y eso va a hacer que disminuya la producción, disminuya la cantidad de líquido cefalorraquídeo a nivel del sistema nervioso central, y con eso logra compensar los aumentos de la presión intracraneana. Por lo tanto, en un primer momento, drenando el líquido cefalorraquídeo, logra mantener la presión intracraneana en valores normales. Pero cuando sigue aumentando el efecto de masa que ven en el dibujo de abajo, porque este paciente tenía como vimos hoy, una contusión cerebral con un edema cerebral que lo circunda y empieza a crecer en tamaño, aumenta la masa,
ya supera la capacidad de drenaje del líquido cefalorraquídeo y entonces empieza a aumentar la presión intracraneana. Bien, entonces miren el dibujo de arriba. Este mecanismo de drenaje del líquido cefalorraquídeo logra mantener la presión intracraneana en valores bajos, gracias a la evacuación del líquido cefalorraquídeo, pero llega a un punto donde no puede drenar más porque la masa sigue creciendo, genera mayor efecto, y a partir de ese punto tenemos lo que es punto de descompensación, donde pequeños aumentos de la masa van a generar grandes aumentos de la presión intracraneana. Entonces la presión intracraneana, a medida que empieza a crecer la masa, a partir de un cierto punto donde se agota el mecanismo de liberación de la presión a través del líquido cefalorraquídeo, aumenta en forma exponencial. Y fíjense que cómo termina ese aumento de la presión intracraneana con herniación cerebral. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Todos nuestros pacientes van a terminar con esto si tiene aumento de la presión intracraneana que no la podemos manejar. Por eso obviamente tenemos tanta mortalidad. Entonces, ¿qué es una hernia cerebral? Es la salida del tejido cerebral por cualquier orificio. El más común que tenemos en medicina veterinaria, veamos el gráfico abajo, que es de medicina humana, vemos un hematoma subdural que lo que está generando es una cuña de presión. Está generando presión que hace que el tejido mesencefálico, parte del tentorio, como ven ahí la herniación uncal, ¿la ven? Parte del tentorio se termina herniando y va a comprimir estructuras mesencefálicas y va a comprimir también donde está el tercer par, que es el motor ocular común, y va a generar entonces un paciente que va a tener alteración del sensorio bastante severo y va a tener también miosis y midriasis del lado donde se está provocando esta herniación uncal. Por lo tanto, este es el más común, uno de los más comunes de herniación que vamos a tener, y generan obviamente compresión de estructuras mesencefálicas. Y tenemos otra como la que vemos acá al medio, que es otra de las más comunes, que vemos una hernia a nivel del tejido occipital, donde el cerebelo se termina herniando por el foramen magno, y va a comprimir como una vena y parte del tronco encefálico. Y si comprime el tronco encefálico, ¿qué va a pasar? Obviamente estos pacientes, ahí está el centro, como dijimos, respiratorio, el centro vasomotor, estos pacientes van a terminar en paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, entonces, el aumento de la presión intracraneana va a llevar a que estos pacientes entren en paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, debería ser ideal que podamos medir nosotros la presión intracraneana. Fíjense que el valor normal dice 5 a 15, ahora la bibliografía habla de 5 a 12 en perros y gatos, y no hay un valor de corte en medicina veterinaria a partir de cuándo deberíamos tratar de bajar esa presión intracraneana. En medicina humana se utiliza 20 milímetros de mercurio como valor de corte. Cuando aumentas por arriba de 20, deberíamos nosotros bajar esa presión intracraneana. Bien, tiempo es cerebro. ¿Cómo vamos a diagnosticar esto? Fíjense, nosotros el mal pronóstico prematuro basado en la presentación inicial no es un buen enfoque. Nosotros no podemos, sin estabilizar primero el famoso ABCD, si nosotros no estabilizamos la vía aérea, la ventilación, la circulación, no podemos tener una evaluación neurológica correcta. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar con shock, puede estar con hipoperfusión cerebral y tener manifestaciones neurológicas y que no sean necesariamente producidas por el trauma en la cabeza. Por lo tanto, entonces tenemos que primero priorizar lo que sea extracraneal, la presión arterial, como vamos a ver, la oxigenación del paciente, y posteriormente que estabilicemos el A, B y el C, vamos a hacer la evaluación neurológica. Factores extracraneales potencialmente mortales deben abordarse primero, como dice obstrucción de la vía aérea, la oxigenación, la ventilación, estado de volumen, ver si tiene heridas torácicas o abdominales penetrantes. ¿Qué piensan? Un paciente con un trauma en el tórax, que tenga un neumotórax. Este paciente va a tener, si tiene un neumotórax, un aumento de la presión intratorácica, que va a hacer que el retorno venoso de la cabeza esté disminuido, y eso va a generar un aumento de la presión intracraneana. Pero la solución, ¿cuál es ahí? Drenar el tórax para tratar de bajar la presión en la cabeza. Por lo tanto, entonces tenemos que evaluar primero el ABCD, que lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Y finalmente después haremos, cuando una vez tengamos estabilizado esto, la evaluación neurológica. Bien, debe interpretarse, como dice, a la luz del estado cardiovascular y respiratorio, y podemos hacer un examen neurológico más detallado una vez que nosotros hayamos estabilizado todo lo primero, el ABC, el A, el B y el C. ¿Cómo podemos diagnosticar? Fíjense, el reflejo de Cushing es un reflejo que es inconstante, ahora vamos a ver de qué se trata, pero lo manifiestan 60 al 70% de los pacientes con aumento de la presión intracraneana van a tener este reflejo de Cushing. La escala coma de Glasgow, tenemos que acostumbrarnos a tratar de utilizarla. En cuanto al examen físico, papiledema, aumento de la presión intraocular, estuve leyendo bastante, sobre todo en medicina humana,
no se vio que hubiera una buena correlación entre la presión intraocular y la presión intracraneana, por lo tanto no se aconseja, si tenemos un tonómetro para medir la presión intraocular, tomarlo como un subrogante de la presión intracraneana porque no hay una buena correlación. En cuanto a las imágenes, bueno, dijimos tomografía y resonancia son estándar, y tenemos la ultrasonografía de la vaina del nervio óptico, el Doppler transcraniano, como métodos indirectos de medir la presión intracraneana. De eso vamos a hablar ahora un poquito más en detalle. Bien, dijimos lo primero, el reflejo de Cushing. ¿En qué consiste? Si nosotros nos acordamos de esta formulita, presión de perfusión cerebral es igual a presión arterial media menos presión intracraneana. En un paciente que tiene un trauma cráneoencefálico, la presión intracraneana va a estar aumentada, ¿verdad? Por lo tanto, entonces la perfusión cerebral, ¿cómo va a estar? Disminuida. Bien, el organismo no puede bajar la presión intracraneana, porque no puede desembarazarse de ese hematoma epidural, ese hematoma subdural, para tratar de bajarla. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la presión arterial media. Si nosotros aumentamos, como ven en la formulita, la presión arterial media, mejoraríamos la perfusión cerebral. Bien, entonces el organismo libera catecolaminas, que lo que hacen es una intensa vasoconstricción para aumentar la presión arterial media, y de esa forma mejorar la perfusión cerebral. Entonces, ese gran aumento de la presión arterial es captado por los vasoreceptores y se produce bradicardia refleja, como ven ahí, ¿bien? Entonces, el reflejo de Cushing es hipertensión arterial con bradicardia y alteraciones en la parte respiratoria. Bien, ese es el reflejo de Cushing. Entonces, esto es lo que va a hacer el organismo. Este aumento brusco que se produce de la presión arterial por la intensa vasoconstricción, muchas veces genera un aumento brusco de la presión hidrostática, y eso hace que se extravase líquido a nivel pulmonar, con el mismo mecanismo fisiopatológico que si fuera un edema pulmonar cardiogénico, y por eso muchos de estos pacientes que tenemos con trauma cráneoencefálico muchas veces también vienen con edema pulmonar asociado. Entonces podemos ver líneas B, podemos ver esos cambios también a nivel pulmonar. Bien, pero el diagnóstico clínico, lo más importante que deberíamos hacer es tratar de realizar la escala de coma de Glasgow. Es algo sencillo, que yo siempre les digo que tenemos que hacer en nuestra clínica, tenerlo, sobre todo porque va a dar pronóstico y porque nos va a permitir ver la evolución del paciente. Entonces, fíjense que lo que evaluamos son 3 parámetros o 3 cosas: la actividad motora, los reflejos del tronco cerebral y el nivel de conciencia. Cada uno nos vamos a tener puntajes del 1 al 6, actividad motora 6 puntos lo máximo, reflejo del tronco cerebral 6 puntos, nivel de conciencia 6 puntos. Y en base a eso nosotros vamos a ir viendo si el paciente tiene hemiparesia, tetraparesia o actividad por descerebración, 5 puntos. Y vamos a ir sumando, y el valor que obtengamos nos va a dar un pronóstico. Fíjense que cuando tenemos 3 a 8 puntos, el pronóstico es grave. Se dice que en esos pacientes tienen algo grave a nivel del sistema nervioso central, una hemorragia intraventricular, una hemorragia intraparenquimatosa, hematomas subdurales, hemorragias subaracnoides, tienen algo grave que va a hacer que estos pacientes tengan gran deterioro del sensorio. Incluso pueden tener lo que dijimos, lesiones axonales difusas, ¿sí? Entonces, estos pacientes con Glasgow por debajo de 8 sí o sí deberían tener una imagen, hacer una tomografía o una resonancia. Pacientes con 9 a 14 en la escala de Glasgow tienen un pronóstico favorable a reservado, mientras que 15 a 18 tienen un pronóstico bueno. Entonces nosotros podemos tener un pronóstico, ni bien ingresa el paciente, pero sobre todo podemos tener en estos pacientes ver la evolución. No tenemos muchos métodos en medicina veterinaria para estar midiendo presión intracraneana, lo vamos a ver de alguna forma, pero entonces escala de Glasgow nos puede dar una gran información. Fíjense que se evaluaron en este estudio retrospectivo en perros los factores de riesgo para mortalidad. Entonces se evaluó la oximetría de pulso, el pH, el bicarbonato, el exceso de bases, lactato, urea, demás, el potasio, y lo que se vio es que el que mejor correlación tiene con la mortalidad es la escala de coma de Glasgow. Fíjense que pacientes con Glasgow por debajo de 11 dice que tiene un 84 de sensibilidad y 73 de especificidad para decir que ese paciente va a evolucionar mal. Entonces, cuando nosotros nos llega el paciente ya sabiendo el puntaje en la escala de coma de Glasgow, sabemos la evolución que podemos tener, sabemos cómo se correlaciona con la mortalidad y si vamos a necesitar o no tener imágenes. Y por otro lado, yo siempre les digo a la gente que trabaja conmigo, tenemos que tener un parámetro para comparar. Tenemos un paciente que nos ingresa con un trauma craneoencefálico, con alteración del sensorio, y sabemos que ese paciente está mal. Les cuento porque siempre yo decía en la clínica, ¿cómo está el trauma craneoencefálico? Está mal. Sí, ayer también estaba mal. Sí, y hoy sigue mal. Yo no puedo saber entonces, obviamente este paciente va a estar mal muchos días. Tengo que tener un grado de malignidad.
para poder decir. Entonces yo puedo decir, este paciente tiene, ¿cómo está? Tiene 13 puntos, pierde puntos la actividad motora, bla, 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 que tiene 5 puntos, tiene 4 puntos. Entonces yo después lo comparo, ¿cómo está ahora? Tiene 12, ¿dónde pierde puntos? Entonces yo puedo saber si va evolucionando para bien o para peor, ¿bien? Entonces la escala de coma de Glasgow tendríamos que hacerla. Y es muy sencillo de realizar. Fíjense que vamos a evaluar reflejos del tronco cerebral, y lo importante es que no vamos a ver los 12 pares craneanos, sino lo que vamos a evaluar solamente son las pupilas. ¿Por qué? Porque las pupilas implican varias áreas del sistema nervioso, y entonces si las pupilas, los reflejos pupilares están normales, hablan de que no hay un grado de severidad en la lesión a nivel del tejido encefálico. Si ustedes miran las series de medicina humana, donde, fíjense que cuando hay un trauma craneoencefálico, un paciente politraumatizado, lo primero que dice el médico es: dame pupilas. ¿Por qué? Porque las pupilas nos van a indicar si el paciente tiene aumento de la presión intracraneana, en ese caso las pupilas estarían mióticas, versus si las pupilas ya están midriáticas, que hablan de que el paciente se está herniando o ya se hernió ese cerebro. Bien, en la medida que las pupilas mióticas pasan a estar midriáticas, es porque el tejido encefálico se está herniando y está pudiendo comprimir el tronco encefálico y pasa a ser una urgencia. Entonces, en medicina humana lo que hacen en estos casos es colocar soluciones hipertónicas con una alta concentración, incluso hasta el 20% de hipertónica de cloruro de sodio, y los hiperventilan. ¿Por qué? Porque, como dijimos hoy, en la medida que los hiperventila, el CO2 baja y se produce vasoconstricción. Por lo tanto, esa vasoconstricción hace que haya menos flujo sanguíneo y de esa forma baja la presión intracraneal. Obviamente es una medida de salvataje para tratar de que ese paciente descomprimirlo de alguna forma, haciendo una craniectomía u otra cosa. Por eso en medicina veterinaria nos aconseja la hiperventilación, porque es algo que es temporario. Yo bajo la presión intracraneal, pero tengo que hacer algo para mantenerla bajo. Normalmente nosotros no hacemos cirugía, neurocirugía, y por lo tanto estos pacientes no tendría mucho sentido hiperventilarlos, bajar el flujo que podría generar isquemia cerebral, si no vamos a hacer nada posterior para resolverlo. Entonces, como ven ahí vamos a estar según el tamaño de las pupilas, y vamos a ver si están anisocóricas o no, vamos a poder ver entonces si tenemos un nistagmo, dónde puede estar la lesión dentro del sistema nervioso central. Vamos a evaluar también lo que es el nivel de conciencia. Fíjense, este paciente que tenemos con un trauma craneoencefálico severo, el paciente tiene totalmente alteración del sensorio, está desconectado, ese paciente está comatoso. Acuérdense que un paciente comatoso es aquel que tiene una lesión bastante severa a nivel del tronco encefálico, donde está lo que es el SARA, que es el sistema activador reticular ascendente. Por lo tanto, estos pacientes que tengan una lesión a nivel del tronco encefálico hablan de un daño muy grave a nivel del sistema nervioso central. Fíjense, no tiene reflejo corneal, están tocando ahí, no responde. Y estos pacientes comatosos no responden a ningún tipo de estímulo, incluso nociceptivo. Mientras que el paciente que está estuporoso puede responder a estímulos nociceptivos. Por lo tanto, eso hace la diferencia entre el coma y el estupor. Y obviamente esto habla también del pronóstico y el puntaje que vamos a poner en esa escala de Glasgow. Dentro de la actividad motora también podemos ver los que son las reacciones posturales. Allá. Perdón. Ahí. Fíjense entonces, el primer gato que tenía un trauma craneoencefálico tiene alteración en la propiocepción, no tiene sensibilidad. Miren el gato blanco y miren el gatito del costado. El gato blanco van a ver que tenemos rigidez extensora de los miembros anteriores y flexión de los miembros posteriores. Esa es una rigidez que puede ser de descerebración o de descerebración. Fíjense que la postura de los dos gatos de la derecha es exactamente parecida, pero el gato blanco, al tener una rigidez de descerebración, puede mantener cierto nivel de conciencia. Tanto el gato de la derecha, ese gatito le habían pisado la cabeza a los propietarios, tenía una rigidez de descerebración. El pronóstico para ese gato es infausto. Entonces nosotros, viendo la postura, podemos interpretar qué tipo de lesión también tenemos a nivel del sistema nervioso central. Podemos también ver si convulsiona además. Bien, perdón que voy a mirar cómo vamos con el tiempo. Uy, ya me tengo que ir terminando, ¿no? Bien, fíjense, el abordaje invasivo de la presión intracraneana, el gold standard es colocar catéteres intraventriculares que permiten el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Estos catéteres intraventriculares son bastante difíciles de colocar, ni hablar en medicina veterinaria. Y tenemos también catéteres intraparenquimatosos para medir la presión intracraneana, pero también tenemos los catéteres epidurales, como van a ver ahí, que se colocan por debajo del cráneo, por encima de la dura madre, ¿bien? Fíjense, ¿esto fue probado que funcione? Sí, porque se puede colocar una sonda o algo
en el espacio por encima de la dura madre y por debajo del cráneo para tratar de medir la presión intracraneana. Fíjense, el trabajo de la derecha es un trabajo de Haskins, donde lo que hicieron ellos es colocar un catéter intraventricular, que les dije que es el gold standard, donde medían la presión intracraneana en forma continua, y hicieron una trepanación en el cráneo, y colocaron una llave de 3 vías, donde la punta de la llave de 3 vías contactaba con la dura madre. Y entonces lo que hacían era medir con este sistema, eso fíjense que lo acoplaban a una sonda que se llenaba de solución fisiológica y se conectaba a un monitor de presión arterial invasiva. Y se vio que midiendo la presión intracraneana con este tipo de catéteres epidurales era bastante similar el dato que se obtenía que con un catéter intraventricular. Por lo tanto, entonces se dijo que este método podría ser utilizado. Fíjense cómo quedaba conectada la llave 3 vías contactando con la dura madre. Bueno, nosotros hemos hecho algo similar en este trabajo. Este es un perro que tuvo una craneectomía descompresiva por un hematoma subdural. Y fíjense que a este paciente le colocamos esa sonda, fíjense que queda conectada por debajo del cráneo y por encima de la dura madre, y la conectamos a una sonda que queda llena de líquido y va conectado a un monitor de presión arterial invasiva. En verdad lo conectamos a la presión del monitor, pero a la parte de presión venosa central porque nos da un tamaño de curva más grande. Y fíjense, lo importante de esto es que también nos da esta curva que vemos acá a la derecha, a la izquierda, perdón, ¿ven las curvas? Eso nos habla un poco de lo que está pasando en el cerebro. En el caso de este perro, se le colocó, después se le salió de cirugía, en la cirugía tuvo una hemorragia cuando se sacaron los fragmentos de hueso que estaban dentro del tejido encefálico, y salió al postquirúrgico, y en el postquirúrgico lo teníamos con el monitoreo de la presión intracraneana, pero no nos interesaba tanto el número, fíjense en las curvas de la derecha. Vamos a tener la curva, 3 picos, una que es la onda percusiva que representa la llegada de sangre al espacio intracraneano, la onda P2, que es la onda tidal que refleja lo que es la distensibilidad del cerebro, o la compliance cerebral, la capacidad de distensibilidad, y una onda P3 o dicrota que representa el cierre de la válvula aórtica, ¿bien? Entonces, fíjense que en este paciente lo que hicimos nosotros cuando lo destetamos de la ventilación mecánica, este paciente lo que hizo inmediatamente fue un aumento de la onda P2. ¿Y esto por qué se produjo? Porque obviamente este paciente tenía alteraciones ventilatorias, aumentó la presión de dióxido de carbono, al aumentar la presión de dióxido de carbono hizo vasodilatación cerebral, y eso aumentó bruscamente la presión intracraneana y nos mostró con que aumentó la onda P2. Por lo tanto, entonces, si nosotros utilizamos este método de monitoreo, que no es nada complicado, podemos tener datos, no solo numéricos, sino también de las ondas que tenemos en el sistema nervioso y saber dónde puede estar la alteración. Tenemos el abordaje no invasivo de la presión intracraneana, también lo podemos hacer con ecografía. Tenemos lo que es viendo la vaina del nervio óptico, como ven a la izquierda, o insonando las arterias de la base del cerebro, que es las arterias generalmente del polígono de Willis, como ven ahí. La vaina del nervio óptico, sabemos que el nervio óptico está rodeado por una vaina. Esa vaina va a tener líquido cefalorraquídeo que la rodea, y obviamente cuando aumenta la presión intracraneana aumenta la cantidad de líquido cefalorraquídeo ahí y aumenta el diámetro de la vaina del nervio óptico. Entonces podemos medir esa vaina del nervio óptico, como ven ahí, en los 3 milímetros de la unión vitreoretiniana. Generalmente utilizamos un transductor lineal y podemos medir el diámetro de la vaina del nervio óptico. Como un subrogante de que si está aumentado el diámetro, podemos sospechar que ese paciente tiene un aumento de la presión intracraneana. Fíjense que salieron todos los valores del diámetro de la vaina del nervio óptico en perros. Fíjense que se hace a través del párpado, pero lo apoyamos en el párpado y vamos a medir la vaina del nervio óptico, es muy sencillo de hacer. Salió este trabajo en gatos también, donde se vio si esto servía el diámetro de la vaina del nervio óptico. Primero se hizo en grupos de gatos sanos, que son el grupo A, donde se trataba de ver si habían variaciones en cuanto a la edad, el sexo y el peso, y se vio que no había mucha variedad entre lo que más afectaba un poco era la edad de los pacientes en la variación, pero muy pequeña. Pero fíjense los valores del diámetro de la vaina del nervio óptico para el ojo derecho e izquierdo, ya está estipulado en medicina felina también. Y en el grupo B se pusieron pacientes con trauma cráneoencefálico, y entonces se midió la vaina del nervio óptico. Por lo tanto, entonces, mirando estos valores, podemos decir que si medimos la vaina del nervio óptico en un gato y tiene valores mayores a 1.68, más o menos 0.13, podemos sospechar que hay un aumento de la presión intracraneana. Y de esa forma podemos ir monitorizando de una forma no invasiva lo que es la presión intracraneana. Otro método que tenemos es el Doppler transcraneano, ¿sí? Donde vamos a insonar las arterias, dijimos, de la base del cerebro, o sea, del polígono de Willis, a través de la ventana temporal. Se utilizan
ventanas con hueso delgado, como es la ventana temporal, o podemos insonar la arteria basilar en el foramen magno, y obviamente lo que vamos a medir es la velocidad del flujo sanguíneo en esa zona. Entonces, como ven acá, podemos insonar, dijimos, distintas arterias del cerebro, ver la velocidad. ¿Y esto por qué se relaciona? Porque obviamente, en la medida que está aumentada la presión intracraneal, va a comprimir las arterias, y eso va a hacer que la velocidad sea menor. Entonces, eso va a hacer que el índice de resistencia aumente. Está comprimida, hay mayor resistencia al flujo de sangre, y eso nos va a hacer pensar que este paciente puede tener un aumento de la presión intracraneal. Como ven entonces, el flujo, como ven acá, estamos insonando la arteria cerebral media, por eso el flujo se va a ser positivo, lo van a ver como está en esta foto, hacia arriba, mientras que cuando insonemos la arteria basilar, el flujo se va a ver hacia abajo, ¿sí? La onda de flujo esta que vemos acá, de velocidad, se va a ver hacia abajo. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con si la sangre se acerca o se aleja del transductor. Cuando se acerca al transductor con cualquiera de las arterias de la base del cerebro, va a ser el flujo positivo. Cuando se aleja, el flujo va a ser negativo. Podemos insonar, como les dije, la arteria también basilar en el foramen magno. Vamos a poner el animal en ventroflexión y vamos a insonar en esa zona la arteria basilar. Y fíjense que vamos a obtener este flujo. Vamos a tener una velocidad máxima o sistólica y una velocidad mínima o diastólica. Bien, en base a eso, velocidad de flujo cerebral sistólico menos diastólico sobre sistólico nos da lo que es el índice de resistencia. El valor normal es 0,68, 0,72 según los trabajos que leamos. Si este valor está aumentado, me puede hacer sospechar de que hay un aumento de la presión intracraneal. Vamos a ponerlo un poco porque se está haciendo muy tarde. Fíjense que lo que dice, tenemos un pico máximo que dijimos que es la velocidad de flujo sanguíneo sistólico. Como sabemos, la sístole, la entrada de sangre al cerebro, depende poco de lo que pasa a nivel cerebral, sino que depende más del gasto cardíaco y la presión arterial. Por lo tanto, si tenemos alteraciones en ese pico, va a ser más representativo de la macrohemodinamia, que es lo que pasa en el cerebro. Mientras que el pico diastólico sí está más relacionado con la impedancia al flujo cerebral. En la diástole, si hay vasoconstricción, eso va a hacer que este flujo sea cada vez menor. ¿Bien? Pero piensen una cosa. Yo les dije que si nosotros tenemos hipoperfusión con aumento del CO2, eso genera vasodilatación. Y esta es una de las cosas que pueden hacer que el Doppler a veces no sea tan preciso. Fíjense, el aumento del CO2 en la fiebre pueden hacer que yo tenga vasodilatación, con lo cual voy a tener mejor flujo, y obviamente yo le hago un Doppler a un paciente con un trauma encefálico severo y me puede dar que tengo una velocidad diastólica normal. Y digo, ¿por qué? Precisamente porque el CO2 o la fiebre me pueden estar provocando vasodilatación y darme un tamaño de velocidad un poco más grande a nivel diastólico. Bien, con esa consideración siempre la tenemos que tener en cuenta. Entonces, bueno, como vemos acá, estamos haciendo el Doppler transcraniano a nivel de la arteria basilar. Se me trabó para colmo. Bien, no importa. Lo que muestro acá es que, bueno, fíjense que ya tenemos los valores de índice de resistencia normales para las arterias cerebral rostral y arteria cerebral rostral y caudal, que son las dos que podemos ver por la ventana, dijimos, temporal, y tenemos también para todas las ventanas, las arterias que vamos a ver en la base del cerebro, la cerebral rostral, la cerebral media y la cerebral caudal. Y también tenemos los valores en perro, valores normales, por eso 0,72, fíjense, más o menos 0,07, para el índice de resistencia a nivel de la arteria basilar. Por lo tanto, el Doppler transcraniano nos puede ayudar para ver evolución. Yo le mido la presión intracraneal y puedo hacer un manejo, le hago tratamiento descompresivo, hago todos los tratamientos y veo si bajo ese valor de índice de resistencia que me habla de mejor evolución de la presión intracraneal. Esto es muy importante, ver la autorregulación cerebral, y me puede servir esto. ¿Por qué? Porque yo puedo saber si el paciente, midiendo si el paciente tiene autorregulación cerebral conservada, es un paciente que va a poder responder a los cambios bruscos de la presión arterial. Si yo a un paciente le pongo un diurético osmótico, un manitol, eso va a aumentar rápidamente el volumen intravascular y va a hacer que este paciente tenga mayor aporte de sangre al cerebro. Si la autorregulación cerebral está abolida, o sea, no puede responder acomodando el flujo según el volumen que le llega para mantener una presión constante, estos pacientes, yo si les pongo un tratamiento descompresivo brusco, aumento rápidamente su presión arterial media, puede hacer que estos pacientes se congestionen y generen mayor edema. Entonces, si yo comprimo, como dice acá, la carótida,
por 5 segundos, mientras estoy insonando la arteria cerebral media, voy a poder obtener esto. Ven que vemos el flujo sistólico, comprimo, no tengo flujo. Cuando suelto, si la autorregulación cerebral está conservada, voy a tener un aumento de los picos sistólicos, que se va a mantener durante un tiempo, 5 o 10 segundos, y va a volver a la normalidad. El aumento de la velocidad del flujo debería ser, en medicina humana está que dice que es mayor al 10%, en medicina veterinaria no está estipulado cuánto, pero si yo veo que aumento el pico sistólico, eso quiere decir que este paciente tiene autorregulación cerebral conservada, con lo cual puedo plantearme hacer tratamientos descompresivos con diuréticos como el manitol o la hipertónica, porque van a poder responder si hay un aumento brusco de la presión arterial. En tanto, si yo hago esa compresión y cuando suelto no modifica el tamaño del pico sistólico que tenía, ese paciente no tiene buena autorregulación cerebral. Por lo tanto, yo tengo que tener cuidado, porque si yo utilizo tratamientos que aumenten mucho la presión, puedo generar mayor daño a nivel del sistema nervioso central. Bueno, este trabajo muestra que si yo quiero hacer eso, la compresión carotidia en perros, puedo hacerlo en la cerebral anterior o en la cerebral media, ¿sí? No puedo utilizar la basilar, en esa no voy a poder tener cambios con la compresión carotidia, ¿sí? En la cerebral anterior o cerebral media, por lo tanto siempre lo vamos a hacer por la ventana temporal. Bien, en cuanto al manejo, vamos a apurar un poquito, manejo del TEC, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, elevamos la cabeza, tenemos que ponerlo en esta posición para transmitir que el drenaje hacia el tórax de la sangre, para tratar de bajar la presión intracraneana. Nunca sacar sangre de yugulares, no puedo comprimir porque obviamente disminuye el retorno venoso. Evitar toses o estornudos, no es de buena práctica colocar una sonda nasal en un paciente de oxígeno, un paciente con trauma craneoencefálico, porque puede hacer estornudar y aumentar la PIC. Analgesia y sedación eficaz, normovolemia, y evitar las lesiones secundarias, como vimos, que ahora vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, un ABC bien de hecho significa un D asistido. Siempre hacemos primero el ABC y después recién vamos a ir al D. En A, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, examinar las vías aéreas por laringoscopía, incluso si están obstruidas tenemos que drenarlas. Garantizar que haya una permeabilidad del 100% sin aumentar la presión intracraneana. No colocar sondas nasales de oxígeno. Muchos pacientes van a necesitar, como ven a la derecha, intubarlos. Miren el paciente ese que ven en la foto. Ese paciente tiene alteración grave del sensorio. Ese paciente no puede, generalmente van a estar hipoventilando, y entonces nosotros vamos a tener un paciente que va a estar hipercápnico, ni hablar si eso se acompaña de alguna lesión en el tórax. Entonces muchas veces estos pacientes tenemos que intubarlos y ventilarlos. Estos pacientes van a tener pérdida de los reflejos protectores, por lo tanto pueden tener neumonías por aspiración. Por eso se dice que pacientes con escala de Glasgow menor a 8 debemos intubarlo inmediatamente, y si es mayor a 8 pero no hay pérdida de los reflejos protectores, como ven en ese perro, ese paciente también debería intubarse. Por lo tanto, asegurar primero que nada la vía aérea en todos estos pacientes con trauma craneoencefálico. Con respecto a la ventilación, fíjense que lo que tenemos que hacer en estos pacientes es asegurarnos el nivel de oxígeno. Dijimos que por debajo de 50 de presión arterial de oxígeno se genera vasodilatación, que aumenta el flujo sanguíneo cerebral. ¿Pero qué va a originar eso? Mayor presión intracraneana, aumenta el aporte de sangre al cerebro, mayor presión intracraneana, por lo tanto tenemos que tener normoxemia, tratar de mantener la presión de oxígeno por arriba de 90. Y fíjense, tenemos que chequear la saturación de oxígeno, el entitlement de CO2, el CO2 expirado, ¿no? Y fíjense que tenemos que tener concentraciones arteriales de oxígeno óptimas, por lo tanto la concentración de hemoglobina es un componente importante. Y por eso estos pacientes muchas veces se dice hasta qué punto esperamos para transfundirlos. En esto hay bastante controversia, tiene su sentido. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en la medida que un cerebro, como ven a la izquierda, ese es un paciente normal, en la medida que empieza a caer la oferta de oxígeno, ¿ven? Con la hemoglobina cae a 5 a 6, a un valor de 6 gramos por decilitro de hemoglobina, ahí la oferta y el consumo se hacen directamente proporcionales. Pero hasta ahí logran mantener el consumo de oxígeno, que es lo que ven ahí en gris clarito, gracias a los mecanismos de vasodilatación o vasoconstricción, porque está lo que los mecanismos, digamos, de autorregulación intactos. Bien, entonces con eso logran mantener el flujo sanguíneo cerebral hasta un nivel de hemoglobina de 6, que sería como el crítico en un paciente normal. Pero un paciente con un trauma craneoencefálico generalmente va a estar en shock, va a estar hipovolémico, por lo tanto la oferta de oxígeno va a estar disminuida ya de antemano, y tienen abolidos los mecanismos de autorregulación, por lo tanto se vio que con valores de hemoglobina mucho más altos esos pacientes ya entran en hipoxia cerebral. ¿Por qué? Porque disminuye la oferta.
Por lo tanto, siempre está en qué punto se transfunde a estos pacientes, con qué valores de hemoglobina. Y lo que dicen las guías de consenso, como vemos ahí de la Sociedad de Cirugía Mundial, es que pacientes que tengan valores de hemoglobina por debajo de 7 con trauma craneoencefálico, deberíamos nosotros transfundirlos. ¿Por qué valores tan bajos de 7? Porque a partir de ahí se condiciona mucho el aporte de oxígeno y el contenido arterial de oxígeno. Y por otro lado, si nosotros transfundiéramos antes, acuérdense que la viscosidad de la sangre también influye en lo que es el mecanismo de vasoconstricción o vasodilatación. Por lo tanto, si nosotros transfundimos la hiperviscosidad sanguínea, puede provocar vasoconstricción y puede afectar también el flujo. Por lo tanto, entonces, 7 es el valor de hemoglobina que se considera crítico. Normocapnia, lo que habíamos dicho, por la medida que aumenta la presión de oxígeno, de CO2, perdón, aumenta el flujo sanguíneo cerebral por vasodilatación. Por lo tanto, entonces, yo nunca tendría que tener valores de CO2 por debajo de 25 ni por arriba de 45. Miren el esquema de la izquierda, es un dibujo bastante bueno donde vemos, lo que vemos en amarillo es la hemoglobina que está combinada con oxígeno, y ese mismo paciente se lo hiperventila, y fíjense qué pasa con el flujo sanguíneo cerebral, disminuye totalmente. Por lo tanto, la hiperventilación no es buena porque produce vasoconstricción y altera lo que es el flujo sanguíneo. Este es un paciente de ventilación mecánica con un trauma craneoencefálico que parece que está estable, pero fíjense el detalle, se está hiperventilando, tiene una presión de CO2 de 21. Ese paciente, obviamente, esta presión de CO2 de 21 está generando una isquemia cerebral por disminución del flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, está mal ventilado este paciente. En cuanto a la presión arterial, bueno, de tener grandes hemorragias, asegurarnos mantener una presión arterial sistólica de 90 en el caso de los perros y mayor a 100 en el caso de los gatos, porque sabemos que tenemos que tener una presión arterial objetivo media, porque dijimos que ahora el objetivo es tratar de asegurarnos la perfusión cerebral. Y la perfusión cerebral, como vimos hoy, presión arterial media menos intracraneana. Nosotros nos aseguramos la presión arterial media y vamos a trabajar para bajar la presión intracraneana, pero el objetivo es tratar de apuntar a mantener la presión arterial media. Fíjense que trabajos muestran que un solo episodio de hipotensión aumenta la mortalidad en un 150%. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes no pueden estar hipotensos. Bueno, este video lo voy a pasar porque no tenemos mucho tiempo. Este es un trabajo de un paciente que muestra en un gato que fue mordido por perros, perdón, en un perro, en un pincher, donde hizo una sepsis, un paciente politraumatizado, donde hizo hipoperfusión, donde hizo hipotensión arterial como consecuencia de la sepsis y generó una isquemia cerebral global porque tuvo un episodio de hipotensión sostenida. Por lo tanto, vemos lo sensible que es el sistema nervioso central a la hipotensión en el paciente con contexto así de trauma, ¿no? Por lo tanto, no deberíamos tener pacientes hipotensos. Bien, el manejo terapéutico. Vamos a ir más rápido. En los pacientes, entonces, lo primero que hacemos es fluidoterapia y ventilación, asegurarnos lo que dijimos, el ABC. Lo primero que vamos a utilizar los fluidos, sabemos que se consideran importantes, tenemos que tener hipovolemia y normotensión en estos pacientes, por lo tanto, la elección son los cristaloides isotónicos. Hasta hace poco tiempo se decía que no usar Ringer lactato porque podía, al ser un fluido levemente hipotónico, podía favorecer la entrada de líquido del sistema nervioso central y generar mayor edema. Pero ahora se vio desde que se utilizan las terapias restrictivas del líquido que tiene menos efectos nocivos utilizar Ringer lactato que utilizar cloruro de sodio a altas cantidades, porque vio que el cloruro de sodio genera acidosis hiperclorémica y por lo tanto agrava mucho más el cuadro de acidosis que tiene este paciente y puede llevar a mayor mortalidad. Por lo tanto, el Ringer lactato sería una opción para tratar de recuperarlos. Y dicen, como dice, la tonicidad puede importar más que el volumen. Bien. ¿Podríamos utilizar soluciones hipertónicas? Sí, fíjense que la hipertónica de cloruro de sodio podríamos utilizarla en la resucitación para restaurar rápidamente la presión arterial. Entonces la hipertónica podríamos recuperar rápidamente volumen intravascular, recuperar presión arterial y ya poder empezar a actuar sobre la presión intracraneana. Porque fíjense que los diuréticos osmóticos o las drogas estas que vamos a usar, estos fluidos osmóticos, ejercen su efecto ¿por qué? Porque aumentan la osmolaridad de la sangre y tienen que tener una barrera hematoencefálica intacta para tratar de, por diferencia de tonicidad, tratar de atraer el líquido del cerebro. Entonces, estas actúan de esta forma y se ve que la hipertónica de cloruro de sodio tiene menor posibilidad de atravesar la barrera hematoencefálica, tiene un coeficiente de reflexión de 1, mientras que el manitol es de 0,9.
bastante parecida, pero una cosa importante que tiene la hipertónica es que no tenemos efecto rebote, como pasa con el manitol en pacientes con trauma craneoencefálico. Ahora lo vamos a ver en detalle más adelante. Por lo tanto, en un paciente, como dice acá, la hipertónica es menos deseable en un paciente que esté hiponatrémico. Obviamente, si yo puedo medir el sodio, y ese paciente esté hiponatrémico, yo no utilizaría una hipertónica de cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque lo más probable es que aumente rápidamente los niveles de sodio en sangre, y obviamente si aumentan los niveles de sodio en sangre rápido, va a deshidratar la neurona, y esto puede generar daño neuronal severo. Por lo tanto, tenemos que, un paciente que tiene que estar normonatrémico, ¿bien? Dice, aunque la hipertónica parece ideal para paciente hipovolémico, ambos son razonables en el paciente euvolémico. Por lo tanto, yo puedo utilizar un paciente euvolémico, manitol, o hipertónica, porque aparentemente para restaurar el volumen intravascular no hay grandes diferencias. Fíjense que la hipertónica se utiliza ahora al 3%. ¿Por qué? Porque se vio que al 3% yo lo puedo utilizar por vías periféricas. Cuando las concentraciones son mayores, yo debería hacerlo a través de un catéter central. Y también se vio que al 3% es donde yo tengo una osmolaridad lo más similar al plasma. Si bien está más aumentada, es muy similar, o dosis X osmolares que se llama, a lo que es el manitol. Se vio que tenemos menor acúmulo de líquidos cuando utilizamos hipertónica al 3%, y se vio que, como ven en este trabajo, cuando resucitábamos pacientes en shock, fíjense lo que pasa con la presión arterial, aumenta mucho más bruscamente con la hipertónica al 7.5 que con el 3%, pero fíjense lo que pasa con la frecuencia cardíaca. Cuando usábamos hipertónica al 7.5 se producía un aumento mucho mayor de la frecuencia cardíaca que cuando utilizamos hipertónica al 3%. El gasto urinario también era mayor con la hipertónica al 7.5 que con el 3, y fíjense a la derecha, la mortalidad se vio que es, la sobrevida es mayor con la hipertónica al 3% que con la hipertónica al 7.5. Por eso ahora se recomienda utilizar hipertónica salina al 3%, 5.3 mililitros kilo en 10 a 20 minutos. La podemos repetir cada hora, como vamos a ver ahora, hasta que bajemos la presión intracraneal, el objetivo que nos planteamos, que es pico por menores a 20. Bien, entonces nosotros vimos como el uso de la hipertónica como parte del tratamiento para restaurar la volemia y la presión arterial, pero fíjense que el segundo escalón para manejo del paciente con trauma craneoencefálico es utilizar diuréticos osmóticos para bajar el contenido de agua, bajar el edema cerebral, y utilizar antiepilépticos. La hipertónica de cloruro de sodio, como dijimos, bajo volúmenes de resucitación, aumenta rápidamente la presión arterial, mejoran el flujo sanguíneo con disminución de las lesiones por reperfusión, tienen mecanismo de vasorregulación, actúan sobre el endotelio vascular, bajando la inflamación del endotelio, disminuyen el edema cerebral, y fíjense que modulan también lo que es el proceso inflamatorio, por lo tanto tienen una actividad mucho más importante que lo que sería el manitol, porque también regulan la inflamación a nivel del sistema nervioso central. Y aumenta la tasa de sobrevida. Y una cosa importante que tiene es que no aumenta la diuresis como aumenta el manitol. ¿Y esto qué tiene que ver? Que nosotros recuperamos presión arterial, y lo que se ve con el manitol es que rápidamente el paciente, no rápidamente, en el transcurso de la media hora, 40 minutos, se exacerba la diuresis. Y entonces la presión arterial que recuperamos puede caer bruscamente, cosa que con la hipertónica no pasa. Entonces ese diuresis que provoca puede generar una hipotensión arterial sostenida en el manitol, cosa que la hipertónica de cloruro de sodio no. Entonces la salina hipertónica, como les dije, al 3%, la dosis que se utiliza 5.3 mililitros kilo en 10 a 20 minutos. Yo lo que tengo que hacer cuando utilizamos hipertónica es viendo la tonicidad. No deberíamos aumentar la osmolaridad plasmática a más de 310, 320 milimoles por litro, porque esto puede generar daño sobre todo a nivel de los túbulos renales. Y fíjense, repetir el bolo cada una o 2 horas siguiendo la anatremia. Yo tengo que ir midiendo el sodio, que no debe superar los 160 miliequivalentes por litro de sodio, y puedo ir repitiéndolo cada hora hasta ver que la presión intracraneana baja. Si estos pacientes responden, puedo bajar, yo llego a 20 de objetivo de presión intracraneana, puedo seguirlo en infusión continua, como dicen ahí, 0,1 mililitro kilo hora, y midiendo el sodio cada 6 horas. ¿Bien? Respetando el aumento máximo de 15 miliequivalentes por litro por día, y para bajarlo también tiene que ser en forma escalonada, no lo puedo sacar de golpe, porque hay que ir bajando el sodio 10 miliequivalentes por litro por día. Pero entonces la hipertónica es como que ha mostrado mayor beneficio que el manitol. Acá abajo les pongo, les va a quedar la presentación seguro, la forma de preparar la solución hipertónica al 3%, utilizando
las ampollas que vienen de cloruro de sodio al 17.7 o al 20%, que son las formas de presentación. 10 mililitros vienen en las ampollas y como deberíamos preparar una hipertónica al 3% o al 7.5. Respecto al manitol, bueno, más o menos tiene las mismas propiedades que la fisiológica, tiene algunas propiedades extras como propiedades reológicas. ¿Qué quiere decir eso? Que atrae rápidamente agua, eso hace que disminuya la viscosidad de la sangre y eso hace que produzca vasoconstricción a nivel cerebral y eso puede disminuir el flujo sanguíneo cerebral y que sea un mecanismo extra para bajar la presión intracraneana. Reduce el edema cerebral, mejora el flujo sanguíneo cerebral, mejora la microcirculación cerebral, pero mayor incidencia a PIC elevada de rebote. ¿Qué quiere decir eso? Que si la membrana, la barrera hematoencefálica está lesionada, como pasa en un paciente con trauma craneoencefálico, predispone a la acumulación de manitol en el tejido encefálico, y si bien inicialmente baja esa presión intracraneana, puede haber un efecto rebote, atrayendo agua nuevamente al tejido encefálico y haciendo que aumente la presión intracraneana. Tiene mayor incidencia de PIC de rebote, mucho mayor incidencia del manitol que la hipertónica de cloruro de sodio. Las dosis que dicen ahí, 0,5 1 gramo kilo endovenoso durante 20 minutos, sabemos que no podemos hacer una infusión continua. ¿Por qué? Porque el manitol en forma constante, actuando sobre la barrera hematoencefálica, hace que se deshidraten las células endoteliales, aumenta el tamaño de las hendiduras entre las células endoteliales y eso favorece que pasen hacia, atraviesen la barrera hematoencefálica, por lo tanto se hacen en bolos y no en infusión continua el manitol. Fíjense que en trabajos que ha mostrado cuál es mejor, la hipertónica de cloruro de sodio parece mejorar lo que es la oxigenación cerebral mejor que el manitol, pero no hay recomendaciones claras todavía de cuál es mejor uno o el otro. Lo que se recomienda es que si yo no pudiera medir el sodio, que sabemos que si la hipertónica nosotros no manejamos los niveles de sodio, podemos generar mucho daño, deberíamos entonces por ahí utilizar el manitol. Bueno, acá tenemos la diferencia entre la hipertónica y el manitol, sobre todo en la inmunomodulación, que la hipertónica parece disminuir la inflamación y el manitol no tiene efecto sobre la inflamación. Entonces, y que el volumen es expansor de volumen en la hipertónica y el manitol inicialmente expande, pero después la diuresis provoca hipotensión. Este es un trabajo donde vimos, este es un trabajo hecho en 2 gatos y un perro, donde se midió la presión intracraneana, utilizando hipertónica en un grupo y en otro grupo manitol. El caso 2, el caso 1, no se lo saco porque era un paciente que no respondió, porque ya tenía los mecanismos de autorregulación cerebral abolidos por el trauma que tenía y el paciente se murió inmediatamente. Pero en el caso 2 se utilizó hipertónica de cloruro de sodio, en el caso 3 se utilizó manitol, y se vio, fíjense, como los dos bajan inicialmente la presión intracraneana, ¿lo ven? En la hipertónica de 27 a 16, en el manitol de 21 a 17, pero fíjense qué pasa en el tiempo 3. El manitol hizo lo que le dije, aumento de la presión intracraneana de rebote, y se mantuvo en el tiempo, cosa que con la hipertónica no sucedió. Por lo tanto, aconsejan que la hipertónica al 3% sería mejor. Con respecto a utilizar furosemida, se vio que actualmente no se recomienda, porque dijimos que si utilizamos manitol, el paciente ya va a tener una gran diuresis, y si nosotros le sumamos otro diurético, vamos a hacer que la presión arterial media caiga en forma abrupta. Por lo tanto, entonces no se utiliza la furosemida, porque se vio que no tiene modificaciones en el agua cerebral extravascular. Ese trabajo que veo ahí muestra que a un grupo de ratas se les dio manitol furosemida y furosemida sola, y a los que se les dio furosemida o furosemida más manitol no modificaron en nada en diferente con respecto al manitol, con respecto al agua cerebral extravascular. Por lo tanto, la furosemida no se vio que no tiene efecto a nivel del agua cerebral extravascular en el edema cerebral, y lo único que hace es que el paciente orine por otro mecanismo y haga que caiga su presión arterial. Con respecto al uso de esteroides, ya vimos que, porque lo que dejan de funcionar son las bombas de sodio y potasio, estarían contraindicados. El estudio CRASH, 10.008 personas, año 2004, se demostró que aumentan la mortalidad, por lo tanto están totalmente contraindicados. Sí podrían tener cierto efecto en el edema que se produce vasogénico tumoral, pero vemos que acá lo que queremos tratar es el edema citotóxico, básicamente, por lo tanto ahí no tendrían acción. En un edema tumoral tenemos principalmente edema vasogénico, que ahí sí logran un cierto efecto los corticoides, pero no en el trauma craneoencefálico. Con respecto a las convulsiones, tratamiento profiláctico, fíjense que los gatos tienen una baja incidencia, menor al 5.6 de probabilidades de desarrollar convulsiones. En los perros también la incidencia es muy baja, pero podemos hacer un tratamiento profiláctico si queremos, o podemos esperar si convulsionan, y en ese caso recién hay que implementar un tratamiento. ¿Con qué? Diazepam,
Si no se controla, inducir terapia de sueño. Como preventivo, indicarlos una semana, pero podemos utilizar fenobarbital, haciendo una dosis de carga en 24 horas, y después continuarlo a 2 a 3 miligramos kilo cada 12 horas por vía parenteral. Fíjense, la incidencia en perros también es muy baja, menor al 3.5% de los perros con TEC tuvieron convulsiones hospitalarias, por lo tanto lo que hacen en medicina humana muchas veces es recomendar que si tienen convulsiones hagamos el tratamiento, no hacerlo preventivo. Nosotros en nuestra clínica lo hacemos preventivo, ponemos un benzodiazepina cada 8 horas y tratamos de que con eso no convulsionen, nos quedamos más tranquilos. Si los pacientes no responden, deberían entrar en coma barbitúrico con pentobarbital, acá tienen las dosis. Sabemos que el pentobarbital tiene muchas propiedades disminuyendo lo que es el flujo sanguíneo cerebral, disminuye el metabolismo, con lo cual disminuye la presión intracraneana, porque si disminuye el metabolismo cerebral, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye la presión intracraneana, pero pueden traer hipotensión bastante marcada, pueden tener trastornos respiratorios, por lo tanto tenemos que manejarlos con cuidado, y cuando no respondan a las otras maniobras que utilizamos para tratar de bajar la PIC, podemos plantearnos utilizar lo que son los barbitúricos, ¿sí? En cuanto a los analgésicos, los de opciones van a ser obviamente los opioides. Dice que tratemos de utilizar agonistas muy puros, ¿por qué? Porque son los que mejor poder analgésico tienen, y a su vez generalmente tienen drogas para poder revertirlo, se provocan una intensa depresión respiratoria, las dosis las tienen ahí. Evitar los agonistas alfa-2 porque pueden hacer que el paciente baje mucho su frecuencia cardíaca, con lo cual entran en hipotensión, y esto haga entonces que estos pacientes no puedan regular su presión arterial, que es el objetivo que tenemos. En cuanto a la hipotermia, no me voy a demorar mucho porque esto no hay mucha evidencia en medicina humana, en veterinaria, perdón, en medicina humana sí se hace, no tan de rutina, no es que a todos los pacientes con TEC se les hace hipotermia permisiva, lo que hacen es enfriar a los pacientes en una temperatura hasta aproximadamente 33, 34 grados, entre 34 y 35 grados centígrados, con eso bajan el metabolismo cerebral, y por lo tanto con esto disminuyen la lesión que podría generarse, menor liberación de glutamato, disminuyen entonces el metabolismo cerebral, inhiben la producción de radicales libres, tiene muchos beneficios, pero esta hipotermia tiene que ser controlada. Hay sistemas para tratar de bajar la temperatura corporal y regularla, así que sea controlado. En veterinaria tenemos este reporte de casos que me ven acá abajo al pie, donde un paciente que tenía convulsiones refractarias, donde se había utilizado propofol, se había utilizado, bueno, las benzodiazepinas, propofol, se hizo coma barbitúrico y seguía convulsionando, se le indujo, estaba en ventilación mecánica y se le indujo con hipotermia permisiva, pero el tema es que se hizo hipotermia permisiva por poco tiempo, 90 minutos, y con eso lograron controlar las convulsiones. Pero no hay mucho mayor reporte que esto en medicina veterinaria, y la verdad que poner en hipotermia de 33 grados, 34 a un gato, por ejemplo, que sabemos que en condiciones de hipotermia no responde a las catecolaminas, es bastante arriesgado. Entonces sí tiene que ser una hipotermia muy controlada. Fíjense que este es un trabajo en medicina humana, donde le hicieron la hipotermia administrando Ringer lactato a 4 grados centígrados a través de un catéter central, y con eso van bajando la temperatura corporal. Se pueden hacer métodos de enfriamiento externo o interno, como ven acá con estas soluciones frías, pero fíjense cómo empiezan, a medida que baja la temperatura, aumentan las complicaciones, ¿sí? Podemos tener alteraciones de la coagulación, hipocalemia, hipomagnesemia, hiperglucemia, disminuye el gasto cardíaco. Y también tenemos complicaciones durante el recalentamiento, porque no es cuestión de que los levantamos la temperatura de golpe. Fíjense las alteraciones que podemos tener. Por lo tanto, tenemos que poder atender si este paciente desarrolla una arritmia, si tiene alteraciones de la coagulación, si tiene alteraciones electrolíticas. Por lo tanto, si no tenemos un buen centro donde podamos estar monitoreando todos estos parámetros y resolverlos si se descompensan, no sería una buena idea hacer esto de la hipotermia permisiva. Mantener la glucemia dentro de valores normales, fíjense, 90 a 150, se vio que la hiperglucemia contribuye a la isquemia cerebral focal y a la acidosis, porque estimula el metabolismo anaerobio, como dijimos, aumenta la producción de glucosa en el tejido cerebral, que al no haber oxígeno favorece la producción de ácido láctico. Entonces las glucemias mayores a 150 se consideran potencialmente injuriosas, y deberíamos pensar, cuando está por arriba de los 20, utilizar insulina con las dosis que ven ahí, insulina corriente o insulina regular, ¿sí? Fíjense que los pacientes que vemos arriba, en gatos y en perros, como vemos los pacientes con TEC, que eran los negros, tienen valores de glucemia siempre mucho más altos, tienden a la hiperglucemia. Esto es muy importante, ya casi terminamos, que son que estos pacientes tienen predisposición a las úlceras gastrointestinales, úlceras gástricas, que pueden afectar incluso al duodeno, y pueden afectar también en parte también al esófago,
Y estas úlceras son úlceras por estrés. Fíjense que el estrés se determina que haya una disminución de los mecanismos de protección gástrico frente al ácido, probablemente a través de la reducción del flujo sanguíneo de la mucosa gástrica, el reflujo biliar y la consiguiente alteración de la barrera mucosa glicoproteica. Por lo tanto, entonces, la piedra angular del tratamiento y prevención de la úlcera gástrica es la reducción de la secreción de ácido gástrico. Estas úlceras, cuando son provocadas por trastornos neurológicos, lo vemos ahí a la derecha, se dice que se llaman úlceras de Cushing, porque son provocadas por alteraciones del sistema nervioso central, y lo que se recomienda es utilizar omeprazol, o sea, inhibidores de la bomba de protones, y sucralfato. Y a su vez el omeprazol nos puede ayudar también a regular en los plexos coroides la producción de líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, sepamos que estas úlceras pueden pasar y atendámosla, porque estos pacientes obviamente no van a evolucionar o pueden tener úlceras gástricas con las complicaciones que eso nos trae. Esperen que me están dejando un mensaje. A ver, permiso. Bien, ya terminó. Bueno, tenemos que mantener la alimentación, sabemos que predispone si estos pacientes no comen a la sepsis, por lo tanto deberíamos empezar a nutrirlos, colocar tubos de alimentación, ver la presión intraabdominal, porque les dije, la presión intraabdominal se transmite al tórax y hace que esa presión aumentada en el tórax disminuya la presión de perfusión cerebral. Trabajos que muestran que aumenta la presión en el tórax, abdomen, se transmite al tórax y del tórax al cerebro, aumentando la presión intracraneana. Por lo tanto, medir en todos estos pacientes lo que sería la presión intraabdominal para asegurarnos de que esté correctamente. Y ya terminando, fíjense que el ácido tranexámico en medicina humana se utilizó para pacientes con trauma craneoencefálico y se vio que disminuye la mortalidad un 20%. ¿Por qué? Porque estos pacientes con trauma están predispuestos a la coagulopatía traumática, o sea, a tener una hiperfibrinolisis y a estimular el sangrado. Se forma el trombo y ese trombo se deshace rápidamente y sangra. Por lo tanto, podemos utilizar ácido tranexámico, como ven ahí la dosis que se utiliza, 20 miligramos kilo en bolo, y luego en infusión continua, 1 a 5 miligramos kilo por 8 horas. Los antibióticos no estarían indicados. Bueno, acá está más o menos el resumen de lo que hemos hablado. Y por último, resonancia, cirugía en estos pacientes que no respondan a los niveles anteriores de tratamiento. Como dijimos, la hiperventilación puede ser una maniobra de salvataje, pero fíjense lo que pasa con la perfusión cerebral, se compromete severamente, por lo tanto no estaría indicada realizarla. Y la craniectomía descompresiva sí, es importante hacerla en pacientes que sabemos que tienen alguna masa ocupante de espacio y que deberíamos tratar de eliminar. Bien, este era un caso clínico, pero lo vamos a dejar así. Ya damos por concluida la charla porque ha pasado bastante en el tiempo, ¿no? Este era un paciente que fue mordido, fíjense la lesión en los huesos del cráneo, tenía aumento de la presión intracraneana que la vimos por Doppler, y tenía un Glasgow por debajo de 8, por eso le hicimos la imagen, y lo que vimos acá tenía una hemorragia intraparenquimatosa, que es lo que ven ahí gris clarito, que estaba haciendo una cuña de presión sobre el tronco encefálico, y por eso hacía que el Glasgow cada vez fuera peor, y obviamente este paciente tuvo un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de esa hemorragia intraparenquimatosa, por eso la importancia de hacer imágenes en pacientes con Glasgow muy bajo. Bien, y eso fue todo. Muchas gracias. Perdón que corrimos al último. Gracias, Mario. Perdón por las carreras. Como saben, ya en 15 minutos empezamos el otro webinar y bueno, pues por eso es que no vamos a poder tener preguntas en esta ocasión. Mario, te agradecemos. Dime. Si quieren hacer la publicación, por ejemplo, de mi Facebook, lo que quieren las preguntas, yo les contesto por ahí. O claro. De ustedes que la dejen ahí en la página y yo las voy contestando. Exacto. De hecho, en la página de Skenda hay algunas ya hay algunas preguntas, Mario. Igual si te quieres echar un clavadito. Y buscamos la manera de que puedas finalizar, padre, tu charla. ¿Te parece? Perfecto. Bueno. Bien, Mario, tus comentarios finales así de volada para poder despedirnos. Bueno, en cuanto al tema de la charla, tener en cuenta lo que les dije. Sabemos que pasan muchas más cosas de las que habitualmente estamos acostumbrados. El tratamiento que hacemos habitualmente son los diuréticos osmóticos. Y que hagamos ese tratamiento. Sabemos que el aumento de la presión intracraneana, si no lo controlamos, va a llevar a la herniación cerebral y muerte del paciente. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es tratar de manejar el ABC y en el D tratar de usar diuréticos osmóticos. Si vemos que el Glasgow está muy bajo, hacer imágenes y tratar de ir siempre un pasito más allá. A la medida que podemos hacer Doppler transcraniano y demás,
nos va a ayudar a poder manejar mejor estos pacientes. Muchas gracias por todo, gracias nuevamente por la invitación, y bueno, disculpen que se hizo muy extensa. Gracias. No te preocupes, Mario, al contrario, discúlpanos todos nosotros que lamentablemente tenemos otra transmisión. Disfrutamos muchísimo tus charlas, la gente también está muy contenta y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo en nombre de todo el equipo de Skenda, de verdad. Un placer saludarte como siempre. Un gusto. Nos vemos. Gracias. Gracias, Mario. Y bueno, quédense en 15 minutos, comenzamos con otro webinar con el doctor Jesús Marín. Gracias, un abrazo, Mario.